Por un momento pensé en dejar solo el tiempo y irme a la mierda. Pero bueno, acá estamos, che. ¿Qué vamos a hacerle? No se pudo. Perdimos de nuevo. Che, hay tantas cosas para hablar, ¿no? Estoy un poco sin voz porque estábamos con los muchachos gritando y viendo el partido. Pero... ¿Cómo anda, Nico? ¿Bien, che? ¿Cómo anda, Lea? ¿Bien? Habíamos charlado un poco por Instagram. Hermosa noche. Les volvió el alma al cuerpo, che. Ay, Dios. Qué cagada, loco. Pero bueno, che. Bueno, quiero mostrarle un poco vamos a ver las imágenes del partido. También algunas otras cosas. Y vamos a charlar un poquito de lo que me parece. De la bronca que me dio y bueno, lo que fue. Pero hay algunas cosas, viste, cuando voy a mostrar el resumen del partido para reaccionar y charlar sobre eso, no se puede mostrar en YouTube porque si no te bajan el video. Entonces ese pedacito lo voy a tapar. Ahí en la página futbolleyendas.com, ahí lo pueden ver sin ningún corte. O en Twitch, viste, también buscan Fútbol Leyenda en Twitch, también van a poder encontrar. Che, hace varias semanas que no hacía un vivo, ni me acuerdo bien cómo es esto. A ver. Ahora, a ganar por campeonato. Sí, vos sabés que lo que más una de las cosas que me molesta es eso, che. Porque está o sea, se empieza a complicar el tema de la Libertadores del año que viene. O sea, Boca ahora tiene que ganar los 3 partidos que queda para poder clasificarse a la Libertadores del año que viene por la tabla, ¿no? Y si no, va a estar obligado a ganar la Copa Argentina. Pero bueno, después hablamos de eso. Hay que hablar un poco del partido, ¿no? Fabra impresentable, sí, boludo, pero... ¿Cuál es la sorpresa, no? Yo me pregunto, ¿cómo puede ser que Fabra... O sea, ¿por qué carajo Fabra es un jugador que está en Boca hace casi 10 años? Nadie me explica. ¿Cómo puede ser que Fabra sea un jugador emblema, que uno de los tipos que ha estado más en la actualidad? O sea, porque en los años 80, por ahí, todos los jugadores jugaban 20 años en los clubes. Pero desde que se globalizó, que todo el mundo se va a Europa, qué sé yo, no hay un jugador que juegue tantos años en Boca. ¿Cómo puede ser que Fabra? ¿Qué hizo Fabra para jugar tantos años en Boca? Es una cosa que no lo puedo entender. Sí, 7 años, Dios mío. Sí, lo que grité el gol de Advíncula. ¿Sabes por qué lo grité tanto? Porque Boca no tenía con qué. O sea, debería tener, porque tiene con qué, pero llegó muy mal a la final. Y en la final las cosas no cambiaron. Y eso que hubo tiempo, porque boludo, escúchame, un mes. Hubo un mes para armar el equipo, No es que una semanita y ya se jugó. Eso, vamos a empezar a ver unas cositas, mira. A ver, vamos a hablar del desgraciado este de Almirón. Déjenme encontrar. Creo que es muy difícil que siga este tipo, pero acá está, mira. Está la primera semifinal. Vamos a bajar un poco el zoom. Ahí. La primera semifinal contra Palmeiras. Ahí va el superclásico con suplentes. Otro tema que estaba perfecto jugar con suplentes. Lo que no estaba bien era nunca entrenar a los suplentes. Pero bueno, ahí va el 5 de octubre, hace exactamente un mes, jugamos la semifinal y supimos que estamos en la final. Después de eso hubo 5 partidos: Belgrano, Talleres, Unión, la Academia y Estudiantes. 5 partidos y 30 días de laburo para preparar el equipo para la final. ¿Y vos podés creer que nunca jugaron juntos Figal y Valentini? Desde que fue expulsado Rojo contra Palmeiras se sabía que en la final jugaban Valentini y Figal. Y nunca, no jugaron un partido Valentini y Figal juntos. Son cosas que no se puede entender. No puedo entender. Es imposible de explicar. Y yo, a pesar de que eso lo había dicho a comienzo de... cuando Almirón llegó, vamos a poner la foto del muchacho del buzo acá. Este señor...
Cuando, cuando Almirón llegó a Boca, yo no fui injusto. A pesar de que yo había hecho cuando Bataglia se va de Boca, yo hice un video en el canal donde hablaba de los técnicos que podían llegar a Boca y lo que a mí me parecía que podía ser, qué sé yo. Ni lo mencioné a Almirón porque nadie se imaginaba en Almirón. Bueno, tarde, llega Almirón allá por mayo de este año, después de perder un montón de tiempo con Ibarra, todo eso. Bueno, en ese momento que Almirón llegó, yo no me puse a criticarlo. A pesar de que yo dije, no es el tipo que yo elegiría, pero bueno, vamos a darle tiempo de laburo y ahora no lo tiene. Porque acuérdense lo siguiente, cuando Almirón llegó, vamos a ir subiendo acá, Almirón llega en un quilombo bárbaro que era sin tiempo de laburo, que fue acá. Para que ya. Patronato. Acá. Esto. Almirón llega acá. Después de Colón, llega Almirón. Y a Almirón le toca jugar contra Colón, contra San Lorenzo y contra Estudiantes. Son 3 partidos en una semana. Sin entrenamiento. Asume este partido creo que Almirón asume el lunes. O sea, el domingo 9, Boca juega en la Bombonera con Colón, pierde. El lunes asume Almirón, teniendo que jugar ya el miércoles contra San Lorenzo en la cancha de San Lorenzo. Y el domingo ya en la Bombonera de nuevo contra Estudiantes y el miércoles contra Deportivo Pérez. Entonces, en ese momento que Almirón empieza perdiendo los partidos y qué sé yo, y le gana a Deportivo Pérez hasta de puro pedo, yo no me puse a criticarlo porque no había tiempo de laburo. Era obvio, no había tiempo. Después empata con Central. Este es el partido donde inventa contra Racing, ¿se acuerdan? Advíncula de 8. Y ahí Boca gana 3-1, qué sé yo. Bueno, empezó, ahí le gana a Colo Colo por la Libertad. Y es como que empezó alguna cosa a levantar, qué sé yo. Bueno, dijo, bueno, hay que darle tiempo. Ya vendrá el momento de que tenga tiempo de poner el equipo a jugar. Entonces, no es una cuestión de resultado. No es que, no, ahora que perdió lo vamos a matar. En ese momento, uno lo esperó. El tipo, bueno, vamos a esperar un poquito, a ver qué onda, qué pasa. Después se le lesionaron un montón de jugadores y el tipo fue haciendo lo que pudo. Sin Langoni, sin Benedetto, Merentiel, el Changuito Ceballos, Medina en un momento. O sea, Advíncula se lesionó también. Barco, todo el mundo se lesionó. Y ahí él tuvo que ir remendando equipo, armando lo que podía y sacó adelante, se clasificó, qué sé yo. Bueno, listo, perfecto. Cuando llega la pretemporada, ahí que empieza el problema. Boca contrata a los jugadores y ahora Boca no tiene un buen plantel. Que en octavos de final, en los videos que hacíamos cuando hablábamos sobre Nacional, sobre Racing y esas cosas, decíamos, loco, este Boca todavía no ha tenido tiempo de laburo, pero más adelante puede jugar mucho mejor, porque era una verdad. En ese momento, acababan de llegar Cavani, Buyalde, Hanson, todos los muchachos, Sarachi, Blondel, todos los jugadores que fueron contratados acababan de llegar, Cavani, entonces no había mucho tiempo de laburo. Bueno, vamos a darle tiempo. Perfecto, pero lo que pasa es que ahora el tiempo hubo. De agosto, todo septiembre y todo octubre. Son 90 días, 3 meses enteros de laburo. Tuvo fecha FIFA, 2 fechas FIFA para preparar los equipos con semanas enteras de entrenamiento. O sea, ahora tiempo tuvo. Y entre la semifinal y la final, como dije, tuvo un mes. Entonces ahora ya no hay más disculpas de no, che, loco, la verdad que Boca no juega bien porque no tuvo tiempo de laburo, porque no sé qué. Ahora lo tuvo. Por supuesto que no fue ideal. No se puede comparar con Diniz. Yo hice el video que esta semana salió sobre Fluminense, acá en el canal, a donde cuento un poco cómo es la historia de Fluminense, qué sé yo, y Diniz hace 1 año y medio que está en Fluminense. Ya dirigió Fluminense más de 100 partidos con el mismo plantel. Entonces, bueno, yo decía eso. Fluminense llegaba a esta final en su pico máximo. O sea, no me parece un super equipo y en la final me sigue pareciendo que no es un equipazo. Pero es un equipo que se conocía de memoria, pues ya jugaron 50 partidos juntos los mismos jugadores, más de 100 partidos entrenando con el equipo, pretemporada, todo estaba perfecto. Bueno, eso Boca no lo tiene, pero tampoco es que no tenía tiempo de laburo. O sea, loco, es de nuevo lo mismo. ¿Por qué carajo no jugó un partido con Figueroa y Valentini? Es una cosa que no se puede explicar. Mirá, vamos a ver acá cuál fue el 11 que fue poniendo Almirón en cada de estos partidos. Juega con Palmeiras, ahí va a jugar con Belgrano, el partido del 4-3. Esto es algo que me dio mucha bronca, porque es algo que yo lo viví con Guillermo también en 2018.
Guillermo cometió los mismos errores de haber destruido el equipo y vamos a hablar un poquito de eso porque tiene que ver con lo que pasó ahora. En este partido, bueno, pocos días después de Palmeiras, no daba tiempo para elaborar, bueno, mete entonces todos los suplentes. Pero vos fíjate acá, ¿ves? Juega Valentini con Valdés. ¿Por qué mierda? Si Rojo ya se sabía que no juega, entonces juega Valdés Rojo o juega Figal Valentini. Pero Valentini Valdés. O sea, es una cosa que no se puede entender. Hay Campuzano, Oki Fernández, Medina, Barco, repitió la mitad de la cancha. Ahí descansa Cavani. Bueno, ok, ponele que mete algún cambio, algún descanso. Perfecto. Ahí viene el partido contra Talleres, de martes a domingo, con tiempo de descanso. Ese partido que Boca lo juega bien, pero Cavani se pierde 1.000.000 de goles. Ya vamos a hablar de Cavani también. Y ahí Boca pone el equipo de esta final, el equipo de hoy. Romero, Blondel, porque Advíncula estaba en la selección, Figal Rojo, Sarachi, porque Fabra estaba en la selección, Paul Fernández, Medina, X Fernández Barco, Cavani, Merentiel. ¿Me podés explicar por qué juega Rojo Figal y no jugó Valentín ese partido? O sea, no se entiende. Es una cosa que no se puede entender. O sea, ¿cómo hacías jugar una final de Libertadores con una dupla central que nunca jugaban un partido juntos? Y tuviste un mes para preparar y no lo pusiste ni una vez. Y después, así, se va moviendo el equipo que fue poniendo en cada partido, nunca los pone. Entonces, acá ves, contra Unión, Valdés Rojo, Fabra Blondel, Medina. Esa parte de la mitad de la cancha para adelante la repitió un poquito más. Pero bueno, ya está, no vamos a seguir dando vuelta en esto. Pero es una cosa que realmente no lo puedo entender. ¿Por qué no aprovechó el mes de laburo? O sea, Almirón decidió poner suplentes en los últimos partidos y no entrenar y qué sé yo, hizo todos estos cambios cuando programó este mes de laburo para la final y dijo que llegamos perfectos. Y bueno, está bien, uno tenía que creer. Pero la verdad es que cuando uno entró y vio el partido hoy, no se vio un equipo perfecto, un equipo que evolucionó. ¿Cuánto mejoró Boca de lo que jugó contra Racing, de lo que jugó contra Palmeiras que el día de hoy? Nada, no mejoró. Entonces, boludo, ¿qué hiciste durante 30 días? Eso es lo que yo no lo puedo entender. Vamos a ver qué me han dicho en el chat acá. Fabra, sí, ya. ¿Dónde está lo del...? Había algo del árbitro. Tu opinión del árbitro. No, yo creo que no. O sea, no fue un partido polémico y creo que no tuvo injerencia en el resultado el árbitro. Creo lo siguiente, mira. En el gol, en la expulsión de John Kennedy, no se debería expulsar por eso. Es una pelotudez que en el año 2023 todavía se expulse jugadores por causa de eso. Es como fue la discusión que ya hubo el año pasado cuando Boca le hace el gol a River en la Bombonera, Benedetto y se trepan al alambrado. Loco, eso era de otro fútbol. En los años 80, en los años 90, cuando tenían que jugar, yo me acuerdo, año 99 o año 2000, Pablito Aimar jugando en River. No le gustaba tener la camiseta dentro del pantalón y se la sacaba para jugar. Y un día el árbitro, no sé si era Sánchez o cuál árbitro fue, le sacó tarjeta amarilla por no jugar con la camiseta dentro del pantalón. Bueno, hoy en 2023 las camisetas son todas fuera del pantalón, ya ni se usa dentro del pantalón. Boludo, esas cosas cambian. No puede ser que en este año todavía... ¿Qué mal tiene que John Kennedy vaya a festejar? Hace el gol para salir campeón, el gol más importante de la historia del club, de ellos, y el tipo no lo puede festejar con la gente. ¿Cuál es el problema? Yo no entiendo, no sé qué tiene problema, ¿por qué sacarle amarilla por eso? Claramente, después de sacarle amarilla por eso, a la otra estupidez que Fabra hizo, que tampoco eso es cosa de roja, saca roja, y está bien, para equilibrar el partido de una injusticia que habían hecho antes, que no se entiende. Y ese penal tampoco es penal, porque es una mano ahí que se cae. En realidad, qué sé yo, hoy en día con el VAR y los cambios de regla de FIFA, uno ya no sabe lo que es penal o no. Pero en mi criterio, no debería ser penal eso de ninguna manera. El tipo se cae ahí, no tiene dónde poner la mano, le pega en la mano, no pasa nada. No, yo no creo que tendría que pasar por nada ahí. Pero bueno, después creo que hubo
amarillas que el árbitro al comienzo del partido perdonó. Pero a mí te digo, la verdad, a mí me gustan los árbitros que dejan jugar así, que dejan que el partido vaya y que no lo están cortando con falta todo el tiempo, sacando amarilla muy rápido, porque después vos sacás una amarilla por una boludez a la primera patada y después tenés que andar expulsando gente. Entonces el tipo primero lo lleva en la conversación, ¿viste? Va cocinando el partido un poco y dejó las amarillas para el segundo tiempo. Me parece que está bien. O sea, creo que este era un partido para terminar 11 contra 11, no 10 contra 10. Pero bueno, no. Hemos perdido por nosotros, no perdimos por el árbitro. La figura X por lejos. Ay, no me gustó tanto el partido de X, che. No jugó mal, pero hubo otros que jugaron peor, pero no me pareció tan bueno el partido de X. Para mí, como otras muchas veces dije, Riquelme los cagó. Él es el que contrató al DT, el que le da guita a los jugadores. No, pero a Riquelme se lo ha criticado bastante. Pero yo en este caso no creo que haya sido el... la verdad yo te digo, Nico, no le pongo... A ver, uno de los motivos por el cual yo lamento mucho la victoria de Boca, la derrota de Boca en esta Libertadores, es porque yo creo que el plantel que se armó ahora, que se armó tarde, porque llegaron en agosto los jugadores, yo creo que este es un muy buen plantel. Es un plantel que, ahora sí, yo en los últimos años, hace años que yo siempre decía que Boca tenía un plantel medio pelo, no me gustaba. Ahora me gusta más, me parece que es un buen plantel, que tiene buenas opciones, qué sé yo, y que tiene mucho por crecer todavía. Pero bueno, claro, al perder la final, ahora hay que decir lo siguiente, es lo que dije, el plantel se armó en agosto, entonces lleva 3 meses de laburo, tiene todo por delante el plantel. Entonces podría dar más, pero bueno, ahora con una final perdida en el lomo, todo se hace muy difícil. Si hubiese ganado ahora, me parece que el año que viene podría ser un año muy bueno de Boca. Yo tenía esa esperanza. Y por ahí el técnico, viste, ya habiendo ganado, Almirón con más tiempo de laburo, podía levantar un poco y hacer las cosas mejor, qué sé yo. Pero bueno, no se dio, porque vos fíjate, déjame poner acá el plantel de Boca cómo quedó. Ahora, mira, este es el plantel de Boca a partir de ahora. Romero, Javi García, chiquito, no hay dudas, que es un buen arquero. Advíncula, está claro que está a la altura. Fue muy criticado al comienzo, nunca me pareció que fuese para tanto las críticas de él, porque me parece que nunca fue espectacular, pero los laterales generalmente no son espectaculares. Pero para mí Advíncula estuvo muchas veces a la altura y ahora directamente con los goles que hizo en esta Libertadores, es de los mejores jugadores del plantel. Pero Weigand y Blondel me parecen buenos suplentes. En la defensa central, que tiene un problema, yo a Valentini le veo futuro, pero es muy pibe. Hablan bien de Aranda o de Anselmino, ¿viste? No sé, habrá que verlo jugar. Valdés no me gusta y creo, ya lo vamos a ver en las imágenes, pero para mí el gol de Cano es un golazo de una gran jugada de Fluminense, pero Figal... no puede ser que hay el único 9 que tiene Fluminense y el que sale a intentar bloquearlo en el centro de atrás es Advíncula. ¿Y el 2? ¿A dónde está el central? Eso era de Figal, esa jugada. Pero bueno, Rojo para mí me parece muy buen central, pero tiene ese tema de quizás expulsar todo el tiempo. ¿Cuánto necesitábamos de Rojo en esta final? Si Rojo hubiese jugado hoy, hubiera sido otra cosa la defensa de Boca. Pero también al mismo tiempo vos no podés tener nunca la seguridad con Rojo de que va a terminar el partido, porque se ha expulsado tantas veces y tantas veces hace cosas que medio increíbles que bueno. Fabra obviamente que ya se tendría que haber ido del club hace mucho, pero me parece que Sarachi puede ser un buen lateral. Entonces vos fíjate cómo empieza a haber jugadores. Después en la mitad de la cancha, X Fernández, Medina, Barco, Taborda, Buyalden, me parece que son todos buenos jugadores. Hanson a mí me gusta, no es un super crack, pero me gusta. Cuando Ceballos vuelva, Langoni también, Cavani, Merentiel, Benedetto. O sea, ahora es un plantel bueno, es un plantel competitivo el que tiene Boca. Que tenía opciones de hacer muchas cosas, o sea, con este plantel, que eso es otra de las cosas que me da muchísima bronca de Almirón. O sea, ¿cómo puede ser? Tuviste un mes para preparar este partido, esta final.
y te dedicaste a hacer solamente eso, porque en el campeonato seguiste poniendo suplentes, perdiendo partidos, empatando y qué sé yo, porque no le diste bola porque todo importaba acá. Bueno, si le pusiste toda la ficha a esto, explícame cómo puede ser que en los últimos partidos, o sea, que Buyalde no fue ni al banco hoy y que metiste un pibe de la nada, que es ese pibe que entró, déjame encontrar el nombre acá, ¿cómo es que se llama? No, al final lo cortaron, parece que no estaba en el banco. Pero por ejemplo, Ramírez, ¿por qué carajo llevaste a Ramírez? En vez de armar un equipo, Ramírez jugó el Superclásico contra River y después no jugó nunca más, porque es un desastre. Entonces, y de pronto lo llevas al banco en el partido de hoy. Taborda, que es un pibe en el que no le diste minutos nunca, y que en estos 5 partidos, si revisamos el equipo, en estos 5 partidos Taborda jugó un partido nomás, creo que contra Belgrano, y después nunca más. Y ahí de pronto, no solo es el suplente, sino que entra en la cancha para hacer el equipo. Y acá es lo que yo hablaba de Guillermo. En 2018, Boca tenía un plantel de muchas opciones, muchos jugadores. ¿Se acuerdan? Tenía Tevez, tenía Cardona, tenía Mauro Zárate, tenía Almendra que había surgido, tenía Bebelos Reynoso, Pablo Pérez. Bueno, no digo que eran buenos, pero tenía muchísimos jugadores. Gago, que se estaba recuperando, bueno, adelante Guanchope Ávila, Benedetto, Villa, Pavón. Estaba lleno de jugadores. ¿Y el tipo qué hizo? A lo largo de la temporada, Guillermo fue metiendo y sacando jugadores y lo fue quemando todo. Lo quemó a Bebelos Reynoso, después lo quemó a... ¿cómo se llama? Bueno, Gago se lesionó, volvió, después lo quemó a Tevez, que lo sacó, lo limpió y quedó mal. Mauro Zárate también lo puso y lo sacó. Cuando llegó a la final, Bebelos Reynoso no podía jugar. Tevez estaba totalmente sin confianza, todo arruinado. Zárate había hecho lo mismo, lo había puesto y lo había sacado. A Cardona había hecho lo mismo, lo había puesto y lo había sacado. Y así con cada uno de los jugadores. Y ¿se acuerdan que en el partido del Monumental, si se hubiese jugado la final aquel día, el que iba a jugar de titular era Almendra, que tenía en ese momento 5 partidos en primera? Entonces, son esas cosas que no se entiende por qué el tipo va tocando para llegar, en vez de llegar a la final, todo armadito, ¿viste? Con el equipo ya medio aceitado, conociendo mi memoria, no, va metiendo cambio y acá hizo lo mismo. O sea, el técnico en el último mes, básicamente, Valentini casi no jugó nunca. Figal también se perdió algunos partidos, dicen que por algunas molestias, que yo, juntos no jugaron nunca. Ahí, si Taborda iba a ser un tipo importante, ¿por qué no jugó todos los partidos? Para llegar listo a la final. Entonces, esas cosas, ¿viste? No, realmente, por eso es que yo no tenía esperanza en el partido de hoy que Boca fuese a hacer un gran partido. Yo, eh, yo creía que íbamos a ganar, que podíamos ganar, pero no había esperanza de que Boca jugase un gran partido porque la verdad la preparación no había sido buena. El tipo no había aprovechado el tiempo para mejorar al equipo. Pero bueno, qué sé yo. Ahora. Pero creo que ahora es muy difícil para Almirón seguir. A mí, yo no quiero que siga. Creo que después de... tuvo el tiempo y lo que hizo, tuvo todo mal. Déjame ver algunos mensajes más, a ver qué ha llegado. Pero bueno, volviendo al tema de... Es que me fui por las ramas y no te respondí, Nico. El tema de Riquelme, yo pienso lo siguiente. Y yo creo que ahora, más para fin de año, voy a hacer un video hablando un poco de lo que fue la era Macri y lo que es la era Riquelme. Sin tanto, pues yo no, en esa parte política no me interesa mucho opinar. Pero Riquelme, una cosa es verdad. Él llegó al club y dijo, a mí me interesan las inferiores y que Boca empiece a tener jugadores de inferior y que Boca predio y todo eso. Bueno, estamos acá a 4 años de mandato de él y Boca llegó a la final de la Libertadores lleno de pibes de Boca en el plantel. Ganó la Libertadores Sub-20 también con otros pibes. O sea que hay pibes en el plantel profesional que llevaron a la Boca a la final de la Libertadores grande y hay otros pibes que no están en el plantel profesional que ganaron la Libertadores Sub-20. Entonces, esa parte que él dijo que iba a hacer, o sea, él dijo que venía para hacer eso y lo hizo. Después, bueno, a algunos les puede gustar, les puede parecer que bien, que no. Creo que cometió errores, sin duda. Por ejemplo, algunos manejos de algunos jugadores que los tendría que haber vendido, como Pavón, Villa,
que se terminan yendo libre, ese tipo de cosas. Creo que demoró demasiado para armar un plantel bueno como el que armó ahora. O sea, Boca ha pasado 3 años con un plantel muy medio pelo y recién ahora, a 3 meses de la final contra el Fluminense, llegaron los jugadores que realmente mejoró el plantel. Pero, pero más allá de eso, yo no creo que esté destruyendo el club ni nada de eso. Creo que no es excelente lo que él ha hecho, pero tampoco yo no lo veo como un desastre. Me parece que, creo sí, y esto sí, yo lo dije en su momento, que al poner a Ibarra como técnico se perdió muchísimo tiempo. Era obvio que Ibarra no funcionaba. O sea, Boca tendría que haber hecho lo que hizo River con De Michelis. Después te podés equivocar en el nombre. Muchos hinchas de River dicen hoy que De Michelis es el nombre equivocado. No lo sé, qué sé yo. Pero tuviste el parate por la Copa del Mundo, 3 meses sin fútbol, para hacer una pretemporada, para armarte un trabajo. Bueno, ahí traías un técnico y armabas lo que fuera. Podía ser Martino, podía ser Almirón si querías, el que fuese. Pero bueno, no lo hizo. Y ahí vino, ahora tuvo que meter sobre la marcha Almirón y casi no llega a la final por culpa de eso. Después llegó a la final y bueno, ahora creo que la erró o sea, aparentemente con los resultados y con lo que Almirón hizo, queda claro que Almirón no fue la decisión correcta, porque es un tipo que no ha hecho cosas insólitamente mal. Es difícil de explicar mucho las decisiones que Almirón ha hecho. Aparte de demasiado empate, demasiado poco. O sea, Boca es un equipo que tiene muy poco punto. Y eso es otra de las cosas que a mí me parece que me deja del partido mal, ¿viste? Porque, loco, Boca, el partido dejó demostrado que Fluminense es un buen equipo, que está todo, pero tampoco es un súper equipazo. Es un equipo ganable, muy malo en defensa, tanto es que Boca, sin ideas, cuando apretó un poquito, ya lo empezaba a complicar. Y entonces, ¿por qué no apretó antes? ¿Por qué no? Aparte, empezaron a aparecer algunos manotazos de ahogado, ¿viste? Cuando Boca estaba perdiendo, tuvo que cambiar. Cuando tuvo, de nuevo, un mes para pensar en plan A, plan B, plan C, qué sé yo, en tener Hanson para ir por el lateral de la cancha, para abrir la cancha y ese tipo de cosas. Yo no soy muy fan del doble 9, pero reconozco que había funcionado. Que había, por ejemplo, en los partidos contra Palmeiras, en los partidos contra Racing, en algunos momentos había funcionado y tenía su lógica de meter presión. Pero ahora vos fíjate con este equipo, ¿no? Si vos estás jugando con línea de 4, con Paul más de 5, X Fernández más por el centro, con Barco Medina y Cavani Merentiel, a ese equipo es obvio que le falta desborde por afuera y le falta gambeta. En este equipo, porque Medina es un pibe que juega muy bien con la pelota, que aguanta la pelota, que toca y qué sé yo, pero Medina no es un tipo de gambeta, no es uno de velocidad, es un tipo más onda, salvando las distancias obviamente, es onda Riquelme, un tipo más de toque de pelota, de armado de juego, de ese tipo de cosas. Barco es uno que tiene gambeta, entonces Boca básicamente, el único jugador capaz de gambetear era Barco. Y Barco a los 17 años, o 19 creo en realidad, ponerlo ahí cuando todo el mundo sabe, o sea, porque era sabido que la estrellita de Boca era Barco, era el único que gambeteaba y no sé qué, entonces Fluminense sabía que lo tenía que marcar a Barco y fue y lo marcó, por eso no tuvo un gran partido, pero era obvio, estaban todas las luces arriba de él y todo el mundo lo fue a marcar a él. Aparte, él, 19 años, el primer partido que juega, o sea, no tendría por qué tener un gran partido. No es para crucificarlo por eso. Y principalmente, Boca no tenía otra opción. Era o Barco o nadie. Entonces ahí es muy fácil de marcar. Si vos tenés un único jugador que gambetea, y bueno, vos sabés que porque Merentiel no gambetea, Cavani tampoco. Entonces, ahí me parece que el doble 9 terminó mostrando que era una estrategia que tenía sus limitaciones. Que bueno, que mientras el partido estaba 0-0, lo ibas llevando, que yo podía funcionar, porque ahí para el contraataque, para meter el pelotazo o acelerar rápido contra los centrales mano a mano, eran 2 centrales contra 2 delanteros, bueno, ahí los complicás. Está bien. Pero después, cuando tenía que generar juego, que yo no había. Y ahí me parece que
que faltó pensarla mejor a las ideas, o sea, entrenar más, armar opciones. O sea, lo digo una y otra vez porque me embola, boludo, me embola que en un mes el tipo no haya podido evoluir nada del equipo. Eso es algo que me saca. Porque después podéis perder, qué sé yo, puede no funcionar, pero tenés que... Pero no puede ser que desperdicies 30 días de laburo. Y 5 partidos. O sea, es una cosa que no lo puedo entender. Pero para no ser totalmente injusto con Almirón, una cosa que sí yo quiero decir es que hasta me olvidé lo que iba a decir. Le iba a tirar un elogio y ya me olvidé de qué era. Después si me acuerdo lo digo. A ver, che, hay un comentario en Twitch, a ver, de Montevideano. ¿Cómo anda, amigo? Bien, che. Realmente me daba igual quien gane y más encima porque Cavani viene de Nacional. Pero la puta madre me duele verlo así, los años pesan y los que antes eran los grandes de la selección que nos representan se van quedando atrás. Sí, amigo, la verdad que es llamativo lo mal que ha estado Cavani. Sorprendente. Porque mira, no se puede, o sea, discutir a Cavani. Yo no soy tan fan de Cavani. Para mí Suárez siempre fue mucho más jugador que Cavani. Cavani siempre fue más un tractor, ondas, qué sé yo, Batistuta, o sea, de mucha más potencia física, ese tipo de cosas, y no tanta técnica. El Lucho Suárez sí. Pero loco, vos no llegás a hacer 440 goles, estar 15 años en la elite del fútbol europeo y que nunca se te corte la joda si sos malo. Eso es lo que no entiendo. O sea, si Cavani era un jugador medio pelo, o sea, la mentira se hubiera visto hace muchos años, no se hubiera mantenido en el PSG, en Napoli, en todos los lugares que estuvo durante tantos años haciendo tan buenas campañas y haciendo tantos goles. O sea, cuando vos llegás a este número de goles, bueno, algo tenés. Podés no ser un supercrack, que creo que nadie pensaba que Cavani era un cracazo, un jugador fuera de serie, pero siempre un jugador importante, eso sin duda. Y yo creo que a pesar del desastre que ha sido, no se puede decir que no es un jugador así, pues si no, no llegás a esto. Pero me sorprende llamativamente lo mal que está, porque es impresionante. Tengo las imágenes que yo había hecho del partido contra Talleres, los goles que se había perdido, es una cosa, es impresionante los goles que se perdió. La verdad que llama la atención, pero bueno, yo imaginaba que tal vez Cavani, al tener una semana de descanso, volvería ahora con, ¿cómo se dice? Ya le ha pasado, ¿no? Un tipo que tiene 35 años, ya le ha pasado de tener otros momentos malos. Entonces yo pensé que iba a llegar ahora a la final de la Libertadores y iba a estar bien. Pero la verdad que hoy estuvo muy mal. Todas las pelotas que tocó, las perdió. Pero todas, ¿eh? Hasta los pases se equivocó. Una cosa impresionante. La verdad que me sorprendió demasiado lo mal que estuvo. Porque vos podés no ser decisivo. Podés no hacer los goles, no ser la superestrella, no ser un jugador, no sacar nota 10 en el partido. Pero sacar un 1, o sea, hacer todo mal, es realmente muy difícil. No sé, cuesta entender eso. Pero bueno, pensé que porque Cavani realmente estaba para el cambio. Al final creo que Cavani sale porque estaba lesionado, medio tocado, qué sé yo. Él por lo menos hizo gestos de dolor. Y creo que termina saliendo por eso. Pero la verdad es que estaba para el cambio. En un momento dudé si lo iban a sacar, pero estaba para el cambio el tipo. Porque no pudo hacer nada. Bueno, me quedé atrás en los comentarios. Vamos a ver qué otras cosas tenemos por acá. A ver. Ya que amonesten por sacarse la camiseta es una boludez, y eso que estábamos hablando antes, ¿no? La de Cano que le da en la mano no es roja. La de Cano que le da en la mano. ¿Cuál es la de Cano que le da en la mano? No me estoy acordando de esa jugada. Bueno, por ahí cuando vemos los mejores momentos me acuerdo. No, la de Valentini no es roja, Lea. No, ¿cómo hace roja eso? Es solo
forcejeo dentro del área, los dos se están empujando y ahí le baja la cabeza de propósito. Bueno, es que es un contacto sin querer, pero eso no es un cabezazo. Cabezazo lo de Zidane a Materazzi, mierda, eso sí que fue un cabezazo. Le dio pum con todo. Ah, Lea, está bien. Advíncula figura y X segundo escalón. Está bien. Sí, eso puede ser. Puede ser, sí. Respeto tu opinión, amigo. El plantel es medio malo. No tiene muchos recambios y el DT es cualquier cosa. Ajá. Sí, o sea, no es un equipazo, ¿no? Yo sigo opinando que América Latina tiene planteles mejores. Por ejemplo, el plantel de River para mí es superior. Para mí los mejores planteles del continente son el de Flamengo y el de River. Y después viene el de Palmeiras, que quedó demostrado en el partido contra Boca, que tiene muchos pibes también, le falta un recambio ahí. Y Boca había mejorado porque antes era muy malo, pero todavía le falta. Me acordé lo que iba a decir. Era sobre Almirón. Cuando yo criticaba a Almirón, para que se vea como soy justo, uno de los jugadores más criticados en Boca y que nunca se entendió el por qué fue Paul Fernández. ¿Por qué se mantuvo Paul Fernández? ¿Por qué se hizo a Paul Fernández capitán del equipo? Y todo eso. Bueno. La verdad es que cuando nos ponemos a pensar en la mitad de la cancha de Boca, déjeme poner acá para que se vea. Denme un segundo que encuentro la imagen acá, donde está el 11 de Boca, posicionado como es. Ahí está. Bueno, me quedé un poquito chiquito, vamos a inventarla acá. Este es el 11 de Boca. Vos fíjate, yo sé que Paul Fernández no viene haciendo las cosas bien, a mí tampoco me gustan, me parece que es un tipo que no puede ser titular en Boca, no ha hecho las cosas suficientemente bien como para ser titular en Boca, pero no se puede pretender ganar una Copa Libertadores con Barco, Medina y X Fernández en la mitad de la cancha. Con todos pibes de 21 años, de 19 años, con 10 partidos en primera, con 20 partidos en primera. Por más buenos que sean, no se puede. Vos me vas a decir, sí, bueno, pero Scaloni lo hizo en la Argentina, salimos campeones del mundo con McAllister y Enzo Fernández. Sí, macho, pero son McAllister y Enzo Fernández. X Fernández, Medina y Barco, no sé si son McAllister y Enzo Fernández. Además de que McAllister y Enzo Fernández, a pesar de tener 21 o 22 años, ya estaban jugando en Europa. En Premier League, en cosas, ya estaban probados. Estos pibes no. Estos pibes recién están empezando en primera división sus primeros partidos. Entonces, no falta experiencia. Y creo que es exactamente lo que pasó en el partido de hoy. En el partido de hoy Boca tenía todo para en la mitad de la cancha dominar la mitad de la cancha con estos jugadores. Porque Fluminense, básicamente, como te pone a ver, lo tengo acá. Como Fluminense juega con un jugador por cada banda para abrir la cancha y qué sé yo, eso te termina favoreciendo a que vos pongas, a que Boca con esta mitad de la cancha podía dominar. Acá. Déjame poner un poquito más grande. Ahí. Entonces vos fíjate. Fluminense juega con 3 en la mitad de la cancha. Ganso, que no corre ni por joda, no se mueve. Más André, que es el 5 que jugaba, y en este caso empezó jugando Martinelli. A pesar de que después entró Gómez, pero jugó Martinelli. Sería así. Salió este y entró este. Martinelli. Entonces Boca, porque John Arias va con Fabra acá, con Fabra por la izquierda, y Keno va con Advíncula. Cano con los dos centrales, Figal, Valentini, y bueno, y son 3 en la mitad de la cancha contra 4 de Boca. Ahí es lo que yo digo, que Boca se queda sin desborde por afuera, porque Samuel Javier y Marcelo quedan libres, pero tenés la posibilidad de dominar la mitad de la cancha. Boca no consiguió dominar la mitad de la cancha. Y me parece que es primero por falta de trabajo, porque como dije, Fluminense tiene 100 partidos jugados juntos, entonces los tipos ya les pasó un montón de cosas en partidos y lo tienen entrenadas las cosas. Y Boca es un equipo de información con muchos pibes adentro de la cancha. Y bueno, y se notó que Medina no tuvo un buen partido,
X Fernández fue bueno, pero no fue un gran partido. Barco no jugó bien, porque estaban siempre encima de él. Y Paul Fernández fue un desastre. Entonces vos fíjate, yo creo que la apuesta por Paul Fernández no funcionó, fue un fracaso. Pero entiendo por qué la hizo. Entonces, en este caso yo no lo critico porque entiendo por qué Almirón insistió con Paul Fernández desde que él llegó, que lo hizo capitán, le habló para que empezara a hablarle al árbitro, no sé qué, y le buscó el puesto y insistió, 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 hasta que de 5 lo vio jugar un poco mejor y terminó jugando de 5. Que entiendo que era para eso, para que tuviera un tipo de 30 años de experiencia en la mitad de la cancha junto con los pibes. Bueno, lamentablemente, Paul Fernández fue una equivocación. Y ahí, bueno, ahí está el tema de que el otro jugador que se trajo fue Campuzano, que todo el mundo sabe que Campuzano puede jugar. Campuzano es un tipo que nunca tendría que haber llegado a Boca y nunca tendría que haber vuelto a Boca. Si ya es claro que ese tipo no sirve. Pero bueno, qué sé yo. Pero a esto digo, o sea, yo creo que, por ejemplo, si ya enseguida vamos a ver las imágenes del partido, que yo, sacamos a Fabra, ¿no? Pero ponemos a Arachi. Acá. Nada, me parece que voy a hacerlo sacando a Fluminense del enfrentamiento. Ah, lo único que quería decir es lo siguiente. No, para. Antes de sacar esto, acá mira, que esto es una cosa que yo no entendí. ¿Por qué no Por ejemplo, acá Boca tenía poca salida, ¿no? Poca por el desborde. Vos fíjate que Samuel Javier y Marcelo en teoría están solos porque vos tenés 2-9 que van ahí. No que están así porque se van acomodando, pero más o menos en la lógica para que se entienda. Porque Barco después a veces atacaba acá y muchas veces Medina terminaba haciendo un 4-4-2 con Medina acá, que no es la de él. Entonces, ¿por qué Advíncula no jugó de 8 en algún momento del partido? ¿Por qué Almirón abortó esa idea? Podría tranquilamente haber puesto esto, haber puesto a Weigan o a Blondel con Keno y a Advíncula de 8. Y ahí tapabas a Marcelo acá y tenías un desborde por acá, después Barco iba por allá y ahí, bueno, o salía Medina, o salía el propio Paul Fernández, o sea, algo, así es algo ahí, o hasta por ahí, si fuese el caso, salía Cavani, salía Merentiel. Pero en ningún momento se intentó eso. O sea, vos fíjate que el cambio que Almirón hace, cuando... ¿Cuáles son los cambios que hace? Los primeros 2 cambios que Boca hace, cuando estaba perdiendo, sale Cavani, va a entrar Benedetto por Cavani y entra Langoni. Langoni entró por Medina, ¿no? Eso. Langoni entró por Medina y pasó medio que a jugar Langoni por acá, Merentiel medio por allá y Benedetto acá. Medio un 4-3-3. Lo que para mí ya también fue una equivocación porque ahí Boca empieza a perder la mitad de la cancha. Que era lo que Boca se tenía que adueñar, y eso es una cosa que también me dio mucha bronca del técnico. Boca tendría que haber ido a coparle la mitad de la cancha, y lo podía hacer, porque quedó claro, Boca regaló el primer tiempo. En el primer tiempo Fluminense tuvo un momento que tuvo 80% de la pelota, porque Boca no se la peleaba, y lo fue dejando, y después en el segundo tiempo, Boca se pone sale porque estaba perdiendo, y ahí le agarró la pelota. Y lo podía, y Fluminense se quedaba sin manera de salir. Y después del empate, siguió pasando eso. O sea que no fue solo no, porque ahora Fluminense tiró atrás porque estaba ganando. Después que el partido se puso 1-1, ya el partido siguió siendo así. Ya no fue más un 80-20 la posición de la pelota. Y Boca estaba más adelantado, estaba más posicionado. Entonces yo no entiendo por qué Boca no salió desde el minuto 0 a intentar hacer eso. ¿Por qué no aprovechar a estos pibes para tocar la pelota, sacarse la Fluminense y después buscar el pase para Cavani, para Merentiel y encontrar la vuelta? En vez de dejar que Fluminense tuviera tanta la pelota y todo eso, porque quedó claro que cuando Boca quiso, Boca lo pudo hacer a eso. Lo que pasa es que al comienzo del partido no quiso. Al comienzo del partido eligió no hacer eso. Fue esperando a que pasen los minutos, a que... También es verdad que el Fluminense tenía la pelota, pero no conseguía generar peligro. Básicamente la única jugada de peligro que tuvo fue la del gol. Así, de peligro de verdad, que no, una jugada elaborada, ¿no? O si no fue un tiro de esquina después de Nino, creo, algo así, ¿no? Pero bueno, el fútbol es por gol, tampoco Boca generó nada, así que no, eso no le saca mérito en nada a Fluminense en la victoria. Bueno, a ver si llego a ponerme en día con el chat, que estoy muy para atrás.
Voy a leer todo ahora y después seguimos. Había parado en el tema de Riquelme y de Almirón. Bueno. De esos con Estudiantes por Copa Argentina. Para jugar contra Estudiantes. Saludo Messi, Inter, no sé si estará por ahí todavía, que hace un montón que mandaste el mensaje. Agustina. Bueno, vamos a hacer una cosa. Como nuestro amigo de Habemos Fútbol. Si me quieren gastar todo bien, pero por lo menos hagan una donación, loco. Manden una donación y ahí me tiran el chiste. Y ahí no pasa nada. Almirón lo sacó Merentiel. A ver, Nico dice, yo creo que la crítica a Cavani es hablando de hoy. Yo cuando lo contrataron dije que para mí era un error porque no tienen buena actualidad. Y mucha gente que lo critica cree que es por lo mismo. Pero no entendí. ¿Los años no pasan al pedo? Sí. Ajá. Sí. Vos decís. Sí, bueno, pero a mí me parece que Suárez, Nico, es más jugador que Cavani. Es más técnico. Para mí Cavani no es un jugador técnico. Bueno, creo que el que miró todos los partidos de Cavani en Boca se dio cuenta. No estoy diciendo que es un tronco, claro que no. Es un muy buen jugador, pero no es un jugador que domina siempre bien la pelota, que mete gambeta, que cuando le pega la pelota siempre le pega con categoría. No es Marcelo, por así decir, y no es Suárez. Muchas veces la pelota le rebota, a veces mete el pase, lo da mal al pase, intenta gambetear y no consigue. Le pasa eso, patea mal. O sea, es un jugador. Siempre el Cavani se caracterizó. La característica principal de él fue la potencia física. Como Batistuta, era medio que un tractor. Eso fue lo de él. Como dice Cristian Candia, lo pudimos haber ganado. Eso es lo que más bronca da. Porque para mí, claramente, era una final ganable. O sea, Fluminense no era un super equipo. Y Boca claramente no. Pero era una, digamos, probablemente otras finales van a ser más difíciles. Y hablando de eso, primero déjame terminar con los. Juancito, ¿cómo va Juancito? Cavani en la actualidad no le sobra para el fútbol argentino. Le sobra para el fútbol argentino. ¿Te parece, che? Mirá que yo no lo vi gambetearse a nadie en los partidos de Boca. En el partido contra Talleres, Boca jugó muy bien y lo dejó mano a mano varias veces y las desperdició todas. Pero eso es una fase, hasta se le puede ir después. Pero yo no lo vi a Cavani sobrar en ningún partido, o sea, como que... Aparte, digamos una cosa, y esto yo tengo que reivindicar a un muchacho que yo demoré muchísimo para darle bola, que es Cano. El año pasado Cano en Fluminense ya hizo muchos goles, llegó de Colombia a Vasco primero, jugó en Vasco y de Vasco se va a Fluminense y empezó a hacer muchos goles, a jugar bien y qué sé yo. Y yo a Cavani, a Cano al comienzo dije, no, es solo una racha, es un pibe que está haciendo unos goles, qué sé yo, pero no es que en algún momento en Brasil decían, Cano tiene que ir a la selección, tenía que jugar el Mundial con Argentina, Cano tenía que ser titular para los brasileños. Acá yo decía, no, déjate joder, ¿qué Cano en la selección? Pará, ni en pedo. Y a comienzo de año yo lo empecé a mirar más y empecé a darme cuenta que tenía sus virtudes. No era solo una rachita. Bueno, ya de hecho lo ha demostrado que tiene 2 años muy buenos. Ya no son 5 meses, 6 meses, un campeonato, sino son 2 temporadas de muchísimos goles y ya en Vasco le había ido bien. O sea que son en el fútbol brasileño 3 temporadas muy buenas. Y aparte vos lo ves jugar y empezás a ver cosas interesantes, hay que decir. O sea, el tipo sabe desmarcarse en el área, le pega de cualquier lado, de derecha, de zurda. Ha hecho muchísimos goles, son 13 goles en la Libertadores, hizo gol en la final, hizo gol en semifinal. O sea, es incuestionable el tipo. Así que la verdad que hay que decir que con yo me equivoqué. Yo pensé que no era tan... no pensé que era tan bueno. Pero sí lo es. Tampoco es Ronaldo el fenómeno, ¿eh? No jodamos. Pero ahora, por ejemplo, Cano tiene 35 años, igual que Cavani. ¿Acaso Cavani no es mejor que Cano? O sea, con la carrera que hizo.
O sea, ¿cómo puede ser que Cavani esté tan disminuido? Eso es lo que me llama la atención. Porque, de nuevo, no, vos no hacés los goles en Europa, todo eso al pedo. O sea, alguna cosa tenés que hacer, si no, un año te puede ir bien y podés hacer 30 goles, pero después no haces durante 10 años 30 goles por año, si sos medio pelo. Pero bueno, qué sé yo. A ver, Mauro dice, hola Mauro, ¿cómo andás, che? Benjamín Cruz, una pena, che. Sí. Sí, 123 goles, no, tanto no. No, porque tiene, en Fluminense todavía creo que no ha llegado a los 100 partidos, o ha llegado a los 100 partidos ahora. En Fluminense tiene casi un gol por partido, un poco menos de eso. Bueno, lo podemos buscar acá en Wikipedia, ya les digo, o en Transfer Marker, cuántos goles tiene Cano. Son muchísimos, pero no son tantos, che. No. Vamos a ver acá. Cano que salió de Lanús. Yo nunca lo había registrado en Argentina. Bueno, en realidad en Argentina realmente él no pinchó ni cortó, pero en Colombia ya le había ido bien y bueno, acá mirá. Llega a Vasco da Gama en 2020, el año de la pandemia, y en Vasco da Gama jugó 100 partidos y metió 43 goles. Y ahora en Fluminense lleva jugado 125 partidos y 81 goles. Esa es lo de Cano. El año pasado metió en 70 partidos 44 goles y este año metió 37 goles en 55. Creo que no debe estar el partido de hoy, así que deben ser 38 goles. Pero es impresionante, o sea, una marca muy muy buena. Y lo único que tiene, lo que pasa es que en Brasil los primeros 3 meses del año se juegan 20 partidos por el campeonato estadual. Y los campeonatos estaduales vos jugás contra equipos que son semi-amateur. Entonces por eso que ahí las estadísticas hay que analizarlas un poco. Pero en el campeonato brasileño y bueno, en la Libertadores metió 13 goles, así que no hay nada que decir. A ver, ¿qué más tenemos? Sí, entiendo, Nico. No todos son iguales, es verdad. Tal cual. Pero me llama la atención, o sea que... Porque Cavani no ha sido un jugador de tantas lesiones, qué sé yo me imaginaba que tendría que estar más entero físicamente. Por ejemplo, Suárez se nota que físicamente llega al final de su carrera hecho bosta. O sea, que tiene problemas en las rodillas, Luchito está mal. Si no fuese por eso, jugaría mucho mejor de lo que juega. Pero vos lo ves que físicamente está limitado. Pero Cavani no parece estar limitado físicamente. Por eso que me llama la atención. También... o sea, lo que me llama la atención de Cavani ha sido la cantidad de goles que se ha perdido y el mal desempeño en las jugadas individuales. O sea, lo que yo le achaco a Cavani no es que haga 5 goles por partido y juegue un partidazo, sino que se tuvo varios mano a mano contra Talleres, se los perdió, en otros partidos también, y en el partido de hoy dominó mal pelotas, dio malos pases, cuando estuvo frente al arco quiso inventar un pase en vez de pegarle él. Y ese tipo de cosas, cuando fue a bajar la pelota falló un cabezazo una vez, otra vez se le fue larga, o sea, esa falta que él inventa ahí casi en el punto de esquina, la inventa porque se le estaba yendo la pelota. Entonces ese tipo de cosas que son jugadas individuales, a donde tendría que mostrar su jerarquía, digamos, ¿no? Porque después, creo que en Boca, ningún 9 juega bien hace mucho tiempo, y es porque el equipo no juega bien, o sea... Vázquez, Benedetto, Merentiel, Cavani, el que sea, en Boca no ha jugado grandes partidos por lo general, porque no le llega la pelota nunca, porque el equipo no jugaba para abastecer al 9. Pero bueno, entonces en esa parte no se le puede achacar al 9, si todos los 9 juegan mal, por algo es. Que eso era lo que yo tenía esperanza que mejorase con este tiempo de trabajo, que pudiera levantar un poco. Como dice acá Rocky, Boca llegó muy lejos jugando a nada. Sí. O sea, Boca fue un equipo competitivo que fue superior a Racing hasta ahí. O sea, no fue superado, hizo un partido y lo termina ganando por penales. Lo mismo contra Palmeiras. Y va llegando. Y en la final contra hoy, o sea, Boca juega mal. Fluminense se puede decir que jugó mejor.
pero si lo terminaba empatando, o si no le hacían el 2-1, o si metía un gol en alguna jugada, lo podía ganar y más o menos era eso. Consiguió Boca no ser, digamos, bailado por ningún equipo, pero le falta muchísimo en ataque. Es un equipo que nunca, bueno, vos te fijás los partidos, Boca casi empata casi todos los partidos que juega con Almirón como técnico y casi no hace goles. Y porque se ha ocupado muy poco de encontrar variantes ofensivas. O sea, Boca no tiene muchas ideas cuando va al ataque. Rafael Martín dice que Boca llegó con un fútbol mediocre a la final. ¿Es la imagen del fútbol argentino? No sé si es tan... A ver, mira, en América Latina no se puede jugar el fútbol europeo. No están los jugadores, no están los tiempos y los planteles no duran tanto tiempo. Esto, Fluminense tiene hace 1 año y medio el mismo plantel y ha podido jugar más de 100 partidos con los mismos jugadores y qué sé yo, porque son todos viejos. Porque Felipe Meno tiene 40, Fabio tiene 40, Marcelo tiene 36, a pesar de que se llegó más ahora, Keno 34, Ganso 34, John Arias tiene 26, Nino tiene 26, 27, Cano 35, o sea, son todos jugadores que ya no se van ni a Europa ni a ningún lado, entonces por eso se quedan. Ahora, acá en América Latina es muy difícil jugar hay que ser competitivo, pero no es tan fácil armar equipos de grande vuelo, y de hecho no los hay. Quien ha dominado el continente en los últimos años ha sido Palmeiras. ¿Cuál es el equipo más competitivo? Que más ganó, que más llegó a competir, porque Flamengo ganó 2 Libertadores igual que Palmeiras, pero después se fue en octavos, en 2 Libertadores fue eliminado en octavos final. Palmeiras metió en los últimos 6 años 5 semifinales de Libertadores. O sea, sacando 2019, en 2018, 20, 21, 22, 23, llegó a semifinales, por lo menos. Y ganó. Entonces, ese equipo... ¿Y cómo juega Palmeiras? Palmeiras es un equipo súper pragmático. Juega como Boca. Un equipo que juega a ganar de pelota parada, a que no le hagan gol y a ganar 1-0. Siempre fue así, nunca fue un equipo vistoso. Entonces, y tranquilamente Palmeiras puede ser campeón del campeonato brasileño, porque le ganó a Botafogo el miércoles en un partido increíble y está ahí de la punta. Entonces, tal vez el mejor equipo de Brasil que gane la Libertadores de nuevo termine siendo Palmeiras, y es un equipo que juega así. Entonces, creo que América Latina es difícil fútbol de súper alto vuelo. Y en Europa está haciendo también, porque los últimos años ya no es que Real Madrid brilla tampoco, Barcelona ya no existe, Bayern Múnich tampoco, PSG, Manchester United, o sea, salvo el City, ¿quién juega realmente muy bien al fútbol? Ya no hay tantos. Cavani no dio nada en la final, dice Juanjo. Sí, la verdad que sí. Y bueno, y vos fijate, como vos decís, ¿no, Juanjo? Boca termina la Libertadores con el goleador Advíncula con 4 goles. Advíncula metió 4 goles en la Libertadores y creo que 3 de zurda. Una cosa de loco. Impresionante. Boca tendría que traer un jugador como Arrascaeta, dice Rocky. Sí, bueno, sí, Rocky, tal cual, o sea, el campeonato argentino es una porquería como está organizado y es un problemón. O sea, si Argentina va a seguir jodiendo con los 28 equipos y esas cosas, nos vamos a morir. Y si económicamente el país no mejora, vamos a seguir teniendo problemas con los dólares y eso se hace imposible competir. Porque Brasil ha empezado ya un camino de mejorar. Entonces a cada año está entrando más plata en Brasil porque están haciendo varias mejoras en las cosas y Boca no, la Argentina no está mejorando en nada, está siempre en la misma boludez. Entonces si seguimos así, la diferencia se va a ir aumentando. Yo hice un video ya el año pasado sobre eso, hablando, y este año tengo que hacer la nueva versión ya con los análisis financieros de este año, pero bueno, eso va a quedar para después. A ver qué dice. River y Boca van a seguir viviendo de una mentira por el bajísimo nivel de Argentina. River gana un par de partidos seguidos, ya cree que es el Bayern, llega a la Libertadores y empiezan fue mala suerte. Pero yo te digo una cosa, yo no veo, o sea, Boca jugó contra Palmeiras, fueron partidos parejos. Boca jugó contra Fluminense hoy, fue un partido parejo también. River contra Inter fueron partidos parejos.
Contra Fluminense la ida fue un accidente, pero después en el Monumental ganó 2-1. Y Racing este año contra Flamengo no perdió, jugó 2 partidos, no los perdió ninguno de los dos. Estudiante el año pasado eliminó Fortaleza, contra Atlético Paranaense perdió en la última jugada por una boludez y le anularon aquel gol. O sea, y Estudiante a Corinthians le pegó un baile en la Sudamericana este año increíble, de los partidos más alevosos que vi. Entonces yo no veo eso tan claro, así como que el fútbol brasileño está en una decadencia total, los equipos, y los brasileños son toda una máquina. Tiene muchísima más plata, eso sí. Y creo que en los próximos años pueden, si esto va siguiendo así, a cada año ellos van a empezar a tener mejores planteles, mejores cosas, con más dinero, y la diferencia se va a hacer muy grande. Pero creo que hoy en día, cuando se juegan, se da. O sea, sin ir más lejos. ¿Se acuerdan de los octavos final Fluminense Argentino Junior? Fueron partidos parejísimos. Es más, Argentino Junior perdió porque fue choreado en el Maracaná. Empataron 1-1 de local en Buenos Aires, y después en el Maracaná estaba 0-0, y al final del partido Fluminense hace los goles. Pero hubo un penal, hubo una expulsión, hubo varias cositas ahí en ese partido que fueron bastante escandalosas. Pero entonces yo creo que de alguna manera todavía hay competencia, pero es preocupante lo de Argentina. Imposible cambiar el futuro del fútbol argentino. Está devaluado, no se trae jugadores de jerarquía por falta de dinero en los clubes. Y sí, yo creo que, o sea, se hace imposible. Vos fijate que hay un tema, viste, que algunos están criticando, que las cláusulas de rescisión, viste, de Barco, de Medina, no son muy altas. Lo que pasa es que la cláusula de rescisión tiene algo que ver con el contrato, con el tamaño del sueldo, con todo ese tipo de cosas. Bueno, podés poner un contrato de, qué sé yo, cláusula de rescisión de 500 millones y pagarle 2 pesos. Tiene que estar de acorde, viste, a los valores. Y como Argentina no los está pudiendo pagar, las cláusulas están quedando bajas. Entonces, básicamente, ya empieza a tener unos valores que en Brasil tranquilamente lo podrían comprar. ¿Me entendés? A algunos jugadores. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, bueno, eso es un problema serio para nosotros. A eso hay que solucionarlo. Porque si no... Pero bueno, eso lo vamos a hablar en otro video con más tiempo. Acá dice... Cristian, para mí Boca está haciendo lo mejor que puede hacer, que es generar jugadores de cantera. Bueno, yo creo en eso también. Para mí, fue lo que estaba diciendo al comienzo de la transmisión. Para mí lo de Riquelme no es desastroso en Boca, y creo que él se puso como objetivo hacer eso y lo cumplió. Y creo que eso tiene valor. Creo que Boca por primera vez en la historia tenga... vamos a poner de nuevo acá el plantel. Acá está. Boca llegó a la final de la Libertadores con Weigand, pibe del club, de ahora, porque Javi García también, pero eso es viejo, no importa, ¿no? Weigand, con Valentini, con Anselmino, pero ese no ha jugado mucho, vamos solo con los que jugaron. Weigand, Valentini, Varela, que ya se fue al Porto, X Fernández, Medina, Barco, Taborda, ahí tenés a Ceballos, Langoni, entonces Vázquez, que ya se fue. Esos son 9 jugadores, 9 pibes que salieron de las inferiores de Boca y que se fueron firmando, y que a como sea consiguió llegar a una final de Libertadores. Entonces me parece que eso tiene un valor. Ya un desastre eso ya no es. Por supuesto que no es excelente, está muy lejos de ser excelente, falta muchísimo. Tiene que mejorar y tiene que ponerse el objetivo de que el equipo realmente juegue bien. Que eso es una otra cosa que yo quería decir. El año pasado, cuando Boca pierde con Corinthians, yo hice este video. Les quiero mostrar la imagen. ¿Dónde está? Acá. Este video yo hice. Que eran las 15, 16 ediciones en las que Boca no había... desde 2007, o sea, de 2008 en adelante, Boca no salió campeón más de la Libertadores. Bueno, en estos tiempos, de la Libertadores de 2008 a la Libertadores de 2023, que son todas las que Boca no ha ganado, desde 2007 que fue la última, Boca es el equipo que más veces llegó a final y semifinal de Libertadores.
aún sin ganarla, son 3 finales perdidas, pero es el equipo que siempre está llegando. Y a mí eso primero me deja tranquilo, porque en cuanto Boca esté compitiendo todos los años por llegar a la Libertadores, meta semifinal, meta final, cuarto de final y semifinal de nuevo y semifinal de nuevo, en algún momento se va a dar y nosotros los hinchas, los jugadores, el cuerpo técnico, la dirigencia, todo el mundo sabe que Boca es un equipo que puede ganar a Libertadores y los rivales también, en Brasil también. O sea, es exactamente por eso, porque el equipo y el plantel no se desacostumbra a pelear, o sea, está muy lejos a Boca de pasarle lo que le pasa a Independiente. Independiente hoy va a jugar a la Libertadores y la verdad es que Independiente no sabe jugar a la Libertadores, no tiene experiencia. Si Independiente le toca jugar un octavo de final o un cuarto de final contra Atlético Paranaense, por ejemplo, que no ganó nunca la Libertadores, pero que metió una final, una semifinal, qué sé yo, va a tener más experiencia Atlético Paranaense que Independiente. Y bueno, eso en Boca no pasa y eso es bueno. Pero por otro lado, estoy cansado de que lleguemos a las finales con equipos en malos momentos de Boca. O sea, necesitamos, está bien, nosotros estamos llegando siempre, eso lo estamos cumpliendo. Boca llegó a la final en 2018, llegó a la semifinal en 2019, semifinal en 2020 y final 2023. O sea que de los últimos 6 años sigue llegando. Pero bueno, necesitamos armar un buen equipo, o sea, para llegar y competir en serio. Porque en 2012, el Boca que llega, el Boca de Falcioni, llega a la final de la Libertadores también así, con Riquelme Viejo, con Erviti y el Tanque Silva con 35 años, con Ledema, o sea, todo avejentado el equipo. Viste, que va llegando a los trancos y barrancos, va llegando con la experiencia, pero el equipo no era una máquina. En 2018 pasa lo mismo, tal vez un poco mejor, ahí había más, pasaron otras cosas ahí con Guillermo, pero más o menos llega, y ahora de nuevo, o sea, Boca llega, pero llega, viste, que vos decís, loco, este equipo está llegando, pero no está, pero no debería estar ahí, medio que da la sensación esa, viste, que Boca llega, pero no debería estar ahí. Bueno, por un lado me gusta que Boca llegue, porque eso te va manteniendo, pero por el otro lado, loco, necesitamos llegar mejor, no podemos seguir llegando así, siempre sin saber por qué llegamos a la final de la Libertadores, o sea, así que eso es algo que Boca necesita levantarlo, porque si no, porque en este año, o sea, llegamos a la final de la Libertadores, bárbaro, perfecto, pero llegamos, viste, arrastrándonos de una manera que vos decías, loco, la verdad que se dio la lógica. Si Boca no ganó hoy, o sea, la gente empujó un montón, llenamos Río de Janeiro y nosotros nos creemos que podemos ser campeones y le inculcamos eso y le pasamos esa confianza al plantel, y Boca estaba y era candidato a ganar por eso, por el peso de la historia y por el empuje de la gente y por todo eso, pero en realidad dentro de la cancha el equipo no estaba y pasó a la final. Entonces yo creo realmente que hay potencial, yo creo que este plantel puede funcionar y es un plantel que acaba de llegar. Yo creo, como se lo voy a mostrar una vez más. Para mí, acá Chiquito Romero se va a quedar un buen tiempo en Boca y es un gran arquero para estar en Boca. Advíncula es un muy buen lateral o para jugar de 8, para jugar por derecha está perfecto, que sigue en el club. Weigan y Blondel son muy buenas alternativas para tener, está cubierto el puesto. Del otro lado, Fabra se tiene que ir a la mierda, ya se debería ir hace mucho tiempo, pero bueno, pero Sarachi creo que es un tipo que puede cumplir la función ahí. Rojo, yo no sé si algún día va a aprender a no hacerse expulsar todo el tiempo, pero es un tipo que tiene que estar, que tiene experiencia, que transmite seguridad, que puede ser un pilar. Y falta un central más. Tal vez Valentini se afirme, a pesar que los dos zurdos me dio un problema. Habrá que ver a Anselmino, Arana y contratar a alguien, porque Figal me parece que no está a la altura. Y Valdés, no jodamos, ¿no? Después los pibes, yo creo que Barco, Medina, X Fernández, ojalá se queden más tiempo, porque tienen mucho para dar, son muy jóvenes y tienen para crecer, y son jugadores que tienen potencial para ser muy buenos jugadores. No son medio pelo. Barco es muy buen jugador, Medina es muy buen jugador y X Fernández es muy buen jugador, tiene mucho futuro. Para mí Buyalde también es bueno y Taborda también muestra cosas interesantes. Entonces es cuestión de hacer un buen trabajo con el técnico y
y darle laburo, rodaje a este equipo, a estos jugadores, con un mejor sistema de juego, con más alternativa. Creo que Cavani acaba de llegar hace 3 meses, no se va a ir de Boca, está para quedarse y yo creo que con un equipo que funcione, Cavani tiene que levantar, no puede ser que no pueda estar a la altura. Merentiel a mí no me gusta mucho, pero bueno, ha cumplido. Después yo creo que Ceballos cuando vuelva el año que viene, Langoni es otro pibe bien, Hanson a mí también me gusta, me parece un buen jugador. Entonces creo que Boca tiene plantel para armar un equipo competitivo y una buena cosa. Lo que necesitamos ahora es un trabajo serio del técnico, que agarre un técnico, que creo que no puede ser porque este ya hizo todo mal y ya se quemó de una manera que aunque fuese a hacer las cosas bien ahora, me parece que no da porque ya está quemado. Es muy difícil levantar después de todas las cagadas que se han mandado. Pero ponele que vaya a ser que sea otro técnico y bueno, y se meta en un laburo y puede ser. La gran cagada es que este equipo se puede quedar fuera de la Libertadores. El año que viene podemos tener el plantel, podemos conseguir el técnico y trabajar y armar bien el equipito, pero terminamos jugando Sudamericano. Entonces eso, la verdad que hay un error ahí de Almirón y que le han permitido, o sea, que tantos partidos malos, tantos puntos perdidos, loco, no puede ser, ¿no? Boca tendría que estar en la Libertadores ya clasificado por la fase de grupo del año que viene. No puede ser que no vayamos a clasificar a los cuartos final de la Copa de la Liga. Jugando con suplentes tendría que alcanzar. Tendría que estar ahí. Eso... no hay problema en perder los 2 clásicos, en no ganar ningún campeonato local. O sea que básicamente River ya ganó los 2 clásicos. Si gana la Copa de la Liga, va a tener el año de Boca el año pasado. El año pasado Boca ganó Copa de la Liga, Liga Argentina y los 2 clásicos. Está bien, si no todos los años se puede ganar. Si este año le toca a River ganar eso y nosotros no ganamos, no hay problema. Pero no clasificarse a la Libertadores, no clasificar ni a cuarto de la Copa de la Liga ya es demasiado, boludo, no se puede. Bueno, gracias por los que están dando me gusta, corazoncito y esas cosas. Déjame leer más cosas acá. Leonardo Avilés, ¿cómo anda, amigo? Hace tiempo que no hablamos, che. No sé si estarás por ahí todavía. En Argentina se necesita la sociedad anónima. Ah, vos sabés que ese es un tema que tenemos que entrar. Yo tengo un informe que ya grabé, la parte de la narración, ahora tengo que terminar de editarlo, pero lo que pasa es que con la Libertadores y eso no era momento de subirlo, y lo voy a subir ahora, que es explicando cómo es el fútbol brasilero. O sea, todos saben que yo vivo en Brasil ya, los que conocen el canal, hace 20 años, entonces conozco bien el fútbol brasilero acá, y yo les quiero hablar los campeonatos estaduales, por qué existen, por qué hay tantos equipos grandes en Brasil, cómo funcionan las cosas acá y el tema de las sociedades anónimas, que es algo que acá ya empezó a pasar. Entonces, ese es un tema muy complicado que lo vamos a tener que hablar. En Argentina hay que discutirlo eso porque a mí no me gusta eso y a ninguno de nosotros nos gusta. Es una bosta pensar en que tu equipo, que un tipo sea dueño de tu equipo, de tu color, de tu pasión. O sea, la verdad que eso es muy difícil de digerir. Pero el mundo globalizado va para otro lado. En Europa y en todos lados. Y en Brasil está pasando que hay cada vez más equipos así. Entonces algo va a haber que hacer con eso. Discutirlo seriamente para ver si se va a hacer eso o si no se va a hacer eso. Pero ahí hay algo que hay que discutir. No nos podemos seguir haciendo los boludos de no hablar del tema, ¿me entendés? Y si no vamos a hacer eso, si la sociedad anónima decimos no, bueno, tenemos que buscar la alternativa de que la plata llegue, porque si no es imposible. O sea, Argentina tiene potencial para que la plata venga a los clubes, porque hay muchísima tradición, pero necesitamos corregir el campeonato, hay muchas cosas para hacer y hay que hacerlas. Nico dice, de hecho lo que decís que pasa en Brasil, a River lo están acosando para sacarla de la cruz, sí, tal cual. Bueno, o Moreno de la academia ya se va a Palmeiras y este año Brasil contrató muchísimos jugadores argentinos y tranquilamente eso va a seguir pasando. Juanjo dice que lo de las canteras y las políticas de Riquelme, sí, bueno, eso tal cual. Eso Riquelme cuando llegó lo dijo y lo hizo.
Entonces después uno puede estar de acuerdo con eso o no, o preferir otras cosas, otro estilo de dirección, otras cosas. Pero él dijo que haría eso y la verdad lo hizo. Entonces en ese punto, a mí particularmente eso es algo que me gusta. Me gusta eso, pero bueno. Pero no es suficiente solo con eso, ¿no? No es que si haces eso, todo el otro tiene que ser un desastre. Las otras cosas también podrían estar mejor haciendo bien eso. Entonces creo que tienen que profesionalizar otras cosas que se han equivocado. Para mí, en el medio campo falta gente de experiencia y arriba le faltó físico, dice Bruno. Bueno, tenés razón, yo creo que lo mismo. Fue lo que estaba hablando un poquito, que a pesar de que Paul Fernández para mí demostró en no menos de 20 partidos que no podía jugar de titular en Boca, entiendo por qué Almirón insistió con él. Porque no se podía jugar en la mitad de la cancha con todos pibes. Hacía falta uno de experiencia. Bueno, se apostó por Paul Fernández y terminó que no funcionó. Contra Palmeiras levantó, parecía que iba a funcionar, que el de volante central era su lugar, pero en el partido de hoy se notó que le quedó enorme el partido. De hecho, en los goles son lugares donde el 5 tendría que estar. Pero bueno. Tienen un arquero digno de un equipo chico. Aramayo dice, ¿quién? Chiquito Romero, arquero de equipo chico. ¿Cómo? De ninguna manera. Nico dice, de hecho yo hubiera preferido que River no gane ni bosta a las cosas locales, pero se va a dormir en los laureles para el año que viene. Ah, claro. Que se va, ahora que Boca no ganó la Libertadores y que River ganó cosas a nivel local, se va a dormir, se va a quedar tranquilo, digamos. Y puede ser. Pero creo que River está en una renovación. Escuché una teoría esta semana sobre River, diciendo que Gallardo no arregló con ningún equipo en este año y que en el fondo puede ser que tenga ganas de hacer la de Bianchi y tenga ganas de volver a River. Como Bianchi hizo en el 2002, que se fue un año y después volvió en 2003, que en realidad eso era porque no quería, no podía limpiar el plantel él, por la proximidad, por todo lo que hizo, o sea, no se sentía cómodo de sacarlos a los históricos, entonces él se fue para que se tengan que ir solos y después él volver ya con la limpieza hecha. Puede ser que tenga sentido, o sea, es entendible que para Gallardo sea complicado decirle Maidana, chao, Enzo, chao, Casco, chao, Pinola, chao, y así con todo el mundo, váyanse, Suárez, chao, Nacho, y así por delante. Entonces por ahí se fue, ahora ya está medio claro que se va Enzo, que se va Maidana, y qué sé yo, y por ahí, pero no sé. Creo que River va a tener, pero no vamos a hablar mucho de River hoy, pero creo que tiene un temita ahí con experiencia, ¿no? ¿Quién va a ser el nuevo liderazgo del plantel? ¿Cómo van a hacer eso, no? Porque se están yendo los históricos y ahí fallan un poco porque los históricos son muy grandes, muy viejos todos, de 35, 36 años y todos se tienen que ir al mismo tiempo. Y no hay otros en el plantel para ocupar el lugar de ellos todavía. Porque Zuculini no funcionó, porque entonces habrá que ver cómo van a hacer eso. Pero bueno, en fin. ¿Cuántos refuerzos traerías y en qué posiciones? Dice Rocky. Bueno, yo te digo, mira, para mí, yo traería, creo que centrales hace falta, porque por más que Valentini funcione, o que Anselmino vaya a funcionar, lo que sea, Guarana, lo que sea, creo que falta uno de experiencia, y Valdés para mí no está a la altura de Boca, y Figal no me ha gustado. Bueno, quiero que ya veamos las imágenes del partido para que podamos hablar de eso. Un poco sobre Figal, que a mí apenas vi el gol de Cano, para mí es un golazo de Fluminense, pero ahí hay un error que tiene que ver con el defensor. Así que creo que un 5 hace falta, no sé si en juveniles habrá un 5 para poner ahí, pero creo que hace falta un 5 que entienda bien la función de 5 para poder compensar los errores defensivos. Hay un video también en el canal que yo hice en la época de Platense, cuando estábamos jugando contra la Racing, donde mostré los errores del 5 en los goles de Nacional, en los goles de Platense, bueno, y seguimos con los mismos problemas. Entonces ahí hace falta un central, hace falta un 5. Creo que Benedetto para mí es un buen jugador, a mí me gusta Benedetto, pero ya le dimos tiempo. Yo creo que 1 año y medio hace que volvió, en realidad ya está haciendo 2 años que volvió y han sido 2 años muy malos de Benedetto. Entonces
creo que no hay lugar para Benedetto y Cavani. Porque es más o menos lo mismo. Es sacar uno para poner otro que es la misma cosa. Son dos jugadores grandes. Entonces, yo me quedaría, si Cavani se va a quedar, tendría que ser Cavani, Merentiel. Y ahí sí, buscar otro, más alguien. O sea, Hanson, Langoni. Y yo creo que Boca necesita más gambeta. Necesita un gambeteador. Un tipo para que pueda gambetear. Viste que River lo tiene con Barco, por ejemplo, o tiene Solari, que es un pibe punzante por las bandas, no tan gambeteador, pero punzante. Bueno, a Boca no, le está faltando un poco. Ceballos podía ser ese pibe, pero bueno, ahora Ceballos hasta que vuelva el año que viene, dentro de 7 meses, y hasta que se ponga bien físicamente y vuelva a jugar, va a pasar mucho tiempo. Entonces hay que traer, ahí Hanson puede ser una opción. Langoni no es tanto ese perfil, así que yo creo que faltaría uno más ahí. Después en la mitad de la cancha, si se quedan Buyalde, X Fernández, Medina, Taborda, Barco, para mí, eso está más que bien. Habría que darle rodaje a eso. Che. Cayo dice, vamos Fluminense. Felicitaciones, Cayo. Merecida victoria. Campeones, al fin campeones de la Libertadores. Y el año que viene Fluminense se va a poder vengar de la LDU en la Recopa. En el video que hice sobre Fluminense acá en el canal, que estrenó hace unos días, esta semana, yo contaba que en 2008 Fluminense llegó a la final de la Libertadores contra el LDU del Patón Bausa y perdió. Y en 2009 llegó a la final de la Sudamericana también contra el LDU y también perdió. Así que bueno, ahora va a tener la chance de vengarse de la LDU en la Recopa y ganarles una vez. A ver qué otro comentario tenemos por acá, a ver. Nico decía, no es bueno eso de las sociedades anónimas. Para mí lo que la gente debe pedir es un puto país mejor. Sí, por eso. A mí me cuesta un montón ser favorable a... Yo quiero no ser favorable a las sociedades anónimas. Realmente es algo que yo no quiero. Pero sí creo que algo hay que hacer. Hay que encontrarle la vuelta. Porque si no, se complica. Boca jugó como un equipo chico, murió en Madrid. Bueno, flaco, mira, Ray, qué interesante, ¿no? Que de 2018 para acá, Boca metió más semifinales y finales que River. O sea, ¿cómo es eso? No, tan muerto no está, ¿eh? Chao, Almirón, dice Marcos. Sí, para mí, creo que no da. Advíncula es una máquina. El único que metió, dice Norberto, sí, tal cual. Yo no sé, la verdad que yo nunca entendí por qué demoró tanto el hincha de Boca para quererlo a Advíncula. Porque el tipo siempre fue un tractor de poner huevo, ¿viste? Un estilo de jugador, ¿viste? Que siempre a nosotros nos gusta. Entonces, al principio lo criticaban bastante y después cuando empezó a hacer goles, qué sé yo, lo empezaron a respetar. Y creo que hoy se ganó a la gente, digamos, de decir, che, Advíncula es el jugador que tiene que estar. ¿Quién tiene que suplantar al Almirón? Qué sé yo, che. Difícil. El año pasado yo había pensado en quiénes. A ver, si tengo la imagen por acá. Gago, por favor, no. Martín, creo que no está. Guillermo, no quiero. Yo sé que después que las cosas no salen bien, uno empieza como medio que a volver en el pasado y a darle valor a cosas antiguas, ¿no? Pero yo creo que no, che. La verdad que a mí, yo en 2018, yo fui a los cuartos de final contra Cruzeiro, fui al Mineirão, allá de visitante, a ver ese partido. Había ido a ver Boca Palmeiras en la fase de grupos y fui a ver Boca Palmeiras en la semifinal también. Lo vi en la cancha en los partidos, de ver todos los partidos, qué sé yo. Y ese equipo Guillermo tenía mucho material, había tenido ¿Se acuerdan que dije de Diniz varias veces hoy? Que Diniz hace 1 año y medio que está en Fluminense, lo dirigió al equipo a más de 100 partidos, lo pudo acomodar y conocer de memoria. Bueno, Guillermo también tuvo eso en Boca y llegó a la final de la Libertadores, metiendo mano con el equipo, con el plantel todo peleado con él, con un montón de jugadores que estaban quemados porque él los había puesto y sacado un montón de veces. Entonces,
Y no jugaba también ese Boca. Jugó bien algunos partiditos en la liga local cuando ganó, pero en esa Libertadores nosotros llegamos a la final por Benedetto. O sea, si no era el Pipa que le metió 3 goles a Palmeiras, no estábamos en la semifinal. Entonces, yo no reivindico tanto el ciclo de Guillermo. No me entusiasma mucho. Eh, Así que, qué sé yo, no sé quién puede ser el Cacique Medina es alguien que a mí me pareció interesante lo que hizo en Talleres. Y después me pareció interesante lo que hizo también en Vélez. Lo que pasa que los resultados, o sea, llegó a la semifinal de la Libertadores, pero después en el campeonato fue un desastre. Pero hay una cosa que creo que cuando veamos las imágenes me va a quedar. Hay una cosa que me embola demasiado de Boca y que viene de tiempo. Eh, Boca es un equipo que va muy lento los partidos, nunca acelera, siempre los lleva muy a fuego lento y no le mete intensidad. Y no entiendo por qué, porque Boca siempre fue el equipo del huevo, el equipo de poner huevo, de empujar y qué sé yo. Y tiene la bombonera, viste, esas cosas de empujar con la hinchada y todo eso, pero no, Boca es siempre un equipo que va a lenteja, tocando con los defensores y no hace presión alta y no, viste, no le mete electricidad al partido. Hoy en la final fue así, empezó el partido bien, a fuego lento, tranquilito, llevándolo, se empezó a mover cuando empezó a perder y tampoco es que fue una locura lo que se movió. O sea, entonces voy a decir, loco, pará, yo quiero un equipo más intenso, quiero que Boca sea un equipo, no, porque eso funcionaba cuando tenía a Riquelme, cuando jugaba a Román te manejaba todos los tiempos del partido y se jugaba el partido como él quería. Pero Riquelme hay uno solo, no hay un puto jugador que pueda jugar como él. Entonces, dejémonos de joder, no hay como suplanta. Medina no va a ser Riquelme. Entonces Boca no puede jugar igual que cuando tenía Riquelme en la cancha, porque no lo tiene Riquelme. Entonces no va. Entonces hay que jugar a otra cosa. Y viste, con estos pibes. Si Boca le empieza a meter, viste, velocidad, intensidad, loco, podía a Fluminense, que tiene todo el equipo de 35 años, son todos viejos y no tiene muchos suplentes, porque, vamos a ver esto, mira. Ay, 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 ya me empiezo a calentar. ¿Dónde está? Acá, mira. Vamos a ver el equipo de Fluminense y los jugadores, mira. Fabio, el arquero, más de 40 años. Samuel Javier tiene como 27. Nino tiene 27. Felipe Melo, 42. No, 40, perdón. Fabio el que tiene 42. Marcelo, 36. André tiene 22. Martinelli tiene 22. Ganso, 34. Keno, 34. Arias, 27. Cano, 35. Todos jugadores grandes. Si vos le metés intensidad, estos tipos se cansan. O sea, Felipe Melo no juega los 90 minutos en Fluminense jamás. Juega siempre los primeros 45 y muchas veces sale en el entretiempo o antes de los 10 minutos del segundo tiempo, como salió hoy de nuevo. Siempre sale. Marcelo tampoco viene jugando los 90 minutos porque no aguanta. Y así. Y los suplentes que tiene Fluminense, Marlon es un defensor de 27 años, normalito. John Kennedy es un pibe de 22 años, que es la estrella, que hizo el gol y qué sé yo, que es el jugador número 12, como yo lo había dicho en el video. Y después los otros, David Brad, Diego Barbosa, Vinicius Lima, el que entró, son Alexander, que terminó no entrando y a veces entraba, el Leonardo López, que es uruguayo, son dos jugadores normales, o sea, no tiene demasiado recambio. O sea, Fluminense es un equipo que juega con estos 11 y que tenía John Kennedy como el 12º jugador y después alguno más en la mitad de la cancha y Marlon y se terminó. Y no había más nada. Eso yo lo había mostrado. Déjenme encontrar la imagen. Cuando yo hice de Fluminense. Que o sea, no tiene demasiadas opciones. Entonces, si Boca iba el partido a la larga, como fue, y Boca los cansaba más, los tipos iban a terminar muertos. Y Boca más entero. O sea, tenía en Hanson un tipo para entrar, en Langoni un tipo para entrar, Benedetto un tipo para entrar. ¿Ves? Los jugadores que Boca tenía para entrar, o sea, por más que no sea un super plantelazo espectacular, pero tenía, ¿me entendés? Tenía Sarachi para entrar por la banda, tenía Benedetto, tenía Hanson, tenía Taborda, tenía a Langoni. Y después, bueno, lo tenía Weigand, si hacía falta, son 6 cambios.
Y aparte, si en algún momento necesitabas un volante de marca, podía entrar Campuzano y que no se mandara en una cagada, pero bueno, si es de último caso que entrase. Y bueno, y Buyalte, que el técnico decidió no llevarlo, pero era un otro pibe que podía ser opción. Entonces, Boca tenía más cambio. Boca podía buscar el partido, meter un partido muy intenso para cansarlo a Fluminense, porque después con los cambios Fluminense iba a bajar y bajó. Tanto es que Fluminense hace el gol en el 2-1 y, qué sé yo, y lo gana el partido, pero Fluminense se había pinchado, ya no era el de los primeros. El mejor momento de Fluminense en el partido fueron los primeros 45 minutos y los primeros 30, hasta el gol. Después Fluminense, cuando Boca empata el partido, no consiguió adueñarse el partido de nuevo. De hecho, Fluminense lo hace con una jugada de pelotazo que la bajan y cosas, un golazo, pero no fue un dominio ya, porque no le daba las piernas. Entonces, esas son las cosas que viste que da bronca, boludo. Da bronca porque ahí no me acuerdo quién es que había dicho que era ganable el partido. Ah, ahí Juanjo dice, viste, en el segundo tiempo pasaba que lo ganaba por lo físico. Y tal cual, boludo. Era algo que Boca lo podía hacer, pero bueno, faltó. Ahí faltó el técnico. Ahí eso es lo que le competía al técnico hacer y no lo hizo. No, no estuvo a la altura. Ah, Nico dice lo del muñeco. Simón de 4, sí. Y qué sé yo, no, lo escuché por ahí, viste, pero los periodistas tiran cada humo, entonces no sé si por ahí nada que ver, ¿no? Pero y creo que no sé si sería bueno para el muñeco volver ahora tan rápido River, porque lo más lógico es que no se te dé. O sea, lo que pasó con Bianchi de irse en 2002, volver en 2003 y ganar todo de nuevo, no es lo más común. Entonces por ahí, pero bueno, qué sé yo. Desde Chaco creo que debemos reforzar el equipo y seguir peleando. No estuvimos lejos, dice Bruno. Tal cual, a mí lo que me gusta es eso, que Boca esté peleando, que Boca realmente esté. Eso es súper positivo. Ahora necesitamos llegar mejor. Y tenemos con qué. Eso es lo mejor. Hay con qué. Solo hay que trabajar. Hay que encontrar el técnico que haga un trabajo serio y hacerlo bien al laburo y meterle. Yo tuve esperanza, a pesar de que nunca me convenció Almirón y no era un técnico de cosas, yo tuve esperanza que en este mes iba a hacer las cosas bien, iba a mejorar el equipo. La verdad que cuando empezó los primeros 5 minutos del partido yo me di cuenta que el tipo había desperdiciado 30 días y ahí ya me dio... estaba 0-0 el partido todavía, pero ahí ya me dio un desánimo, dije, la puta madre, no puede ser. Pero bueno. Lo que sí, peor es tener que jugar contra Haaland, Julián Álvarez, sí. Yo creo que no tiene la menor chance de ganarle al City. Es más, creo que al City hay más chance de ganarle con un equipo que te va a jugar feo, ¿viste? A meterse atrás y ensuciar el partido que uno... Imagínate, vos te crees que Fluminense le va a sacar la pelota al City. Entonces, le van a pegar un baile y con los flan que son atrás. Jorge Fernández, hola, ¿cómo anda, capo? Bien, che. Ahí andamos, che. Así que bueno. ¿Qué nos queda? Ah, ¿sabes qué? Déjame ver. Creo que es momento. Sí. River terminó octavo. No, pero eso no importa. La verdad que no. A mí no me importa demasiado. O sea, la competición entre Boca y River. Lo importante es, o sea, tenemos que intentar ganar la séptima y ganar y ir por más. Eso es lo... Y después, está bueno que los dos equipos estén bien y peleando porque eso uno va empujando al otro a que sea mejor y a que levante. Que es lo que ha pasado en estos años. Creo que el ciclo Gallardo es lo que es también porque Boca ha estado ahí para llegar siempre a las finales. Si no, también hubiera sido muy bueno, qué sé yo, pero no sé si hubiera durado tanto tiempo, tantos años, si no hubiera tenido las finales contra Boca y todas esas cosas. Y eso fue porque Boca llegó. Entonces yo creo que eso se tiene que seguir dando. No quiero... En realidad te voy a decir la verdad.
Mis verdaderos enemigos mis rivales son los brasileños. Me embola muchísimo perder y por lo general yo hincho por todos los equipos argentinos contra los brasileños. Lo que pasa es que, claro, yo hace muchos años que vivo acá, no estoy en Buenos Aires, ¿viste? Que estamos en la termiada todo el tiempo con hinchas. Lo máximo de termiada que tengo acá en el celular, de los hinchas de River, qué sé yo, que me hacen chistes y nos hacemos chistes, ¿viste? Por un grupo de WhatsApp. Entonces, no. Pero a mí lo que me da muchísima bronca son los equipos brasileños. O sea, perder una final de nuevo contra un equipo brasileño me embola muchísimo, ¿no? No quería que los brasileños ganaran de nuevo la Libertadores y no quería que Boca pierda para los brasileños. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Parabéns, Sergio. Merecida vitória aí, cara. Pode comemorar, porque ganhar do Boca não é para qualquer um, né? Uma grande vitória aí. Bueno, déjenme encontrar acá si no me pierdo. ¿Qué estaba haciendo acá? Ah, sí. Quería... Bueno, voy a poner... quiero que veamos Primero final. Hay que dar un regalo a Fluminense. Sí. Bueno, tienen... Todavía o sea, Fluminense es un... eso lo decía en el video también. Fluminense no es un equipo como Palmeiras, como Flamengo, que tiene el plantel súper armado, que va a tener continuidad en los próximos años. O sea, es una cosa que era de esta temporada y que no se va a mantener tanto en la cima como sí lo hizo Palmeiras y como sí lo hace Flamengo por una cuestión de dinero, ¿no? É bom atacando quando defendendo o adversário. Sim. Não, ele é bom mesmo. Mas é isso aí. Agora tem que comemorar. Bom, bueno, quiero mostrar el video entonces acá ¿cómo se llama? De Cavani. Déjeme encontrarlo acá, así lo vemos. ¿Dónde lo tengo? Denme un segundo que lo encuentro. No, primero vamos a ver un video sobre Fluminense. De Cavani, mira. Los goles perdidos de Cavani. Es un compilado que yo hice con los goles que Cavani se ha ido perdiendo. Como que realmente son muy llamativos, loco. Difícil, difícil. Vamos a ver unos comentarios y ya vemos las otras imágenes ahí. Del partido contra Talleres, que fue todavía peor. Y después vemos el partido, por último, antes de terminar la noche, miramos los mejores momentos del partido. A ver. Jorgito, se están gastando. A ver qué dice Sergio. Cavani pipocó. Sí, tal cual. Perdió una grande chance. Sí, es así. Ya la vamos a ver. No, pero Juanjo, eso es lo que yo digo. O sea, Cavani no solo jugó en Europa 15 años. Hizo 400 goles. ¿Me entendés? Entonces no, vos no llegás a esto, mirá. La puse al inicio de la transmisión. Yo había puesto esta imagen. La voy a poner de nuevo. ¿Qué es lo que ha pasado? Cavani tiene más goles que Neymar. Está bien, es un poco... Neymar no es 9 y es más joven, pero Cavani ha hecho 440 goles. No haces 440 goles de pedo. O sea, no te dura. Si vos sos medio pelo, una buena rachita, es como los que cuestiona Palermo. Decían que Palermo era malo. No haces tantos goles si sos malo. Podés no ser un super crack, obviamente. No sos Ronaldo el fenómeno, ¿no? Obviamente que no. Pero si haces tantos goles, algo tenés. Y por eso que yo no me deja de sorprender. La verdad que yo lo veo el partido de hoy de Cavani, estos goles que se ha perdido, que les estoy mostrando, y ahora los que vamos a ver contra Talleres. Y es una cosa que voy a decir, che, no puede ser.
Trajeron al primo, para mí que tiene un hermano gemelo y vino el hermano, no sé, qué sé yo qué pasó, es inexplicable. Y yo pensé que, bueno, tenía esperanza que por ser un buen delantero, cosas se iba a limpiar y en el partido importante iba a aparecer. Pero la verdad que hoy, en el partido importante, no apareció. Se perdió muchos goles. Una cagada. Pero bueno. A ver, Francisco, ¿cómo andás, hermano? ¿Todo bien, che? ¿Qué le queda a Almirón en Boca? Y yo creo que no tiene que seguir Almirón en Boca. Ya lo expliqué, ya lo hablamos bastante acá en el directo, desde que empezamos, y es muy difícil de sostener. Se hace todo muy cuesta arriba. Cristian Sancho dice, sí, Nico, para mí que algo le hicieron, ¿eh? Para mí que trajeron a otro. No puede ser. Tiene un hermano gemelo, no puede ser. Este no puede ser Cavani, no puede ser. Ay, Dios. Tal cual. Tiene que haber sido Cristian Sancho, ¿no? No es posible, Dios. Bueno, che, escuchen una cosa. Quiero ahora sí, ya para terminar el partido, que veamos las mejores imágenes del partido. Lo que pasa es que en YouTube no las puedo ver, porque ya solo por poner estos goles perdidos de Cavani, ya me saltó acá un aviso de derechos autorales, que sé yo, si pongo algo más me van a bloquear el directo y me tiran el canal. Ya me pasó la otra vez que me dejaron una semana sin poder postar nada y esas cosas. Así que, pero estamos también en la página Fútbol Leyendas. Futbolleyendas.com, estamos transmitiendo en vivo ahí, y ahí sí se puede ver la imagen, no se bloquea, así que si van ahí, o entonces en Twitch, Fútbol Leyendas Twitch, ahí va a estar las imágenes. Pero bueno, si no, vamos a dejar acá, solo voy a tapar así para que no tengamos problema, y dejamos y vamos viendo el partido. Las imágenes del partido las van a ver medio mal, pero bueno, vamos charlando y lo vamos viendo. Si no, el que quiera verlas bien, vaya, cámbiese de plataforma, o vaya a Twitch, o vaya a la página nuestra, futbolleyendas.com, y ahí lo van a poder ver. Vamos a... Ahí. Ponemos así para no tener problemas. Y ahora sí vamos a poner el video. Hay un resumen de Telefe que dura muchísimo. Dura como media hora. Podremos por ahí. Lo que pasa es que el otro de la Libertadores dura 3. Entonces yo quería algo intermediario. Ni que dure media hora, ni que dure 3 minutos. Pero bueno, vamos a poner ese de Telefe y lo vamos adelantando. Ahí está. Minuto 13. Esa a la cabeza. ¿Cuáles fueron las sensaciones que ustedes tuvieron cuando empezó el partido? ¿Pensaron que se venía una victoria, que estaba bien Boca, o no? ¿O lo vieron mal desde el inicio? Yo, para mí, te digo la verdad, como lo dije hace unos minutitos, a los 5 minutos de partido yo ya, obviamente que creí que podíamos ganar igual, y cuando lo empatamos pensé que lo ganábamos. Pero no me gustó. Vi 5 minutos del partido y yo dije, no, loco, esto Almirón no hizo lo que tenía que hacer, no cambió el equipo, no lo entrenó como lo tenía que entrenar. Pero bueno. Si ustedes se ponen a ver, siempre Barco estaba muy marcado. Esta de Merentiel, che, eso es lo que tiene Fluminense. ¿Viste cómo ellos se van? Son muy malos atrás. O sea, no muy malos, sino que ellos arriesgan demasiado, quedan mal parados. O sea, Boca tendría que haber aprovechado más eso. Y ahí yo creo que entra un poco el tema de que Boca no tenía jugadores con
con más puncho. O sea, Merentiel y Cavani son lo que hablábamos también al comienzo. A Boca le termina faltando. Déjeme poner acá un poco, una vez más, la imagen del equipo. Rápidamente, solo para que podamos ver esto. ¿Qué es esto, ves? Boca te juega así, con Cavani y Merentiel adentro, Medina, que a veces se abría ahí, X Fernández, Paul Fernández, y Barco. Pero ese equipo no tiene gambeta. El único tipo que gambetea en ese equipo es Barco. Y obviamente Barco, que era fichita conocida, todo el mundo no lo dejaron solo una vez. Siempre había un tipo pegado con Barco en la marca para no dejarlo jugar, porque era el único que podía gambetear e inventar algo. Y después, si no, necesitabas que Advíncula apareciera o que Fabra apareciera. Pero Fabra y Advíncula contra Fluminense no podían subir, porque Fluminense juega con Keno y con Joan Arias, jugando contra Fabra y Advíncula. Entonces ahí era un mano a mano, donde no se podían ir. Entonces Boca claramente iba a quedarse sin, podía hasta tener la pelota, todo, pero le iba a faltar gambeta. Yo entiendo que Almirón había encontrado el equipo así y que lo quisiera jugar así el partido. Me parece perfecto. Pero tendría que haber ya ensayado en plan B por si no le funcionaba. Si esto no anda, bueno, vamos a intentar otra cosa. Y ahí ahí es donde no estuvo Almirón, porque se nota que otra cosa no probó. Vos viste que apenas Boca empieza a ir, esta es la de Cavani. Ay, Dios. Minuto 16. Entonces vos fíjate cómo en 16 minutos, a pesar de que Fluminense tenía la pelota, apenas Boca aceleró 2 veces, ya tuvo 2 chances. O sea, pudieron ser 2 jugadores claros de gol. Y esa era la sensación que empezaba a dar el partido, que era un partido donde Fluminense tenía la pelota y jugaba bien y qué sé yo, pero el que lo podía ganar a cualquier momento era Boca. Sí, sí, Nico, hablaba de eso del cartel por lo siguiente, es porque si no YouTube me baja el directo, eh, en Twitch y en la página de futbolleyendas.com está, eh, eh, se puede ver completo, o sea, la imagen sin este bloqueo. Acá lo tengo que poner así porque si no ya de solo demostrar esas jugadas perdidas por Cavani ya me saltó la denuncia. Entonces voy a intentar dejarlo un poquito más transparente, como para que lo puedan ver mejor. Pero si no, no. YouTube es muy, muy complicado para eso. Pero cualquier cosa en Twitch, ahí no está el bloqueo. Se la puede ver entera. A la imagen se la ve perfecto. O en futbolleyendas.com también. Ya aprovechen y suscríbanse en la página que ahí vamos a meter contenido y cosas especiales. Bueno, sigamos. Esto es minuto 27. Voy a solo poner acá para que ustedes vean el minuto que estamos. Pero fue un golazo de Fluminense. Voy a dar unos segunditos leyendo el chat acá, así se va el anuncio ese y ya seguimos con la transmisión. A ver, ¿qué me perdí? No trabajan pelota parada, dice Yurki. Tal cual, no se puede entender cómo no pueden meter bien un centro y armar una jugada parada como la gente. Uno de los pocos que da la cara, Mariano. Bueno, acá estamos para eso, che. Hay que dar la cara siempre. Sí, ahí lo pongo de nuevo. Vos me habías escrito que se había salido el cartel, no lo había visto, che. Por eso no. Recién me di cuenta cuando salió el aviso de. Bueno, ahora seguimos. Pero fue un golazo realmente, ¿eh? Vamos acá. Creo que ahora va. Ahora llorar a la iglesia también, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Ustedes, el sonido no están escuchando, ¿no? De la transmisión. No. Para. Ahí.
quiero que se vea la repetición. Que se vea la imagen, no sé si la van a mostrar de nuevo. No. Vamos a volver un poquito. Porque el momento que sale el pase y cómo se arma la jugada. Acá. Y el error que comete. Mr. Taxman, ¿cómo anda, hermano? ¿Bien, che? Bueno. Escuchá mi voz adolorida. Che, Belén, habíamos combinado una cosa. Vos me podés gastar todo lo que quieras, pero tenés que donar. Vos donás y ahí me gastás, si no, no va. Así no va, che. Por lo menos para que me pueda comprar las servilletas para llorar un poco. Vamos a seguir. Ahí está. Vos fíjate como Felipe Melo totalmente solo ahí en la cancha. Para meter el paso. Tiempo para pensar, esperar que pique Keno y ahí mete el pelotazo. Ah, y otra cosa, ¿no? Eso es algo que Fluminense hace siempre también. Jugar con eso que Fernando Diniz llaman de ataque funcional y no posicional. O sea, Pep Guardiola juega al fútbol con ataque posicional. O sea, siempre hay uno por derecha, uno por izquierda, ocupa los espacios y juega. Fluminense con Diniz no, juegan a acercarse a la pelota y jugar cerca de la pelota. Por eso es que en esa jugada que sale el gol, si ustedes se fijan, Keno, que juega por izquierda, estaba en la derecha junto con John Arias. Los dos estaban del mismo lado de la cancha. Y eso, si Almirón se sorprendió con eso, es un idiota. Porque eso Fluminense lo hace siempre. Cualquiera que estudió, que analizó un poquito Fluminense, sabe que Fluminense hace eso todo el tiempo. Entonces no era sorpresa para nadie. Era solo cuestión de estudiarlo. Me imagino yo que Fluminense lo había pensado eso, Almirón, ¿no? Pero bueno, sale la pelota, cortan acá. Y acá esta parte la hacen muy bien a la jugada. Hacen el 2-1. Pero acá, vos fíjate. Ay, cómo me molesta esto. ¿Qué jugador de Fluminense hay adentro del área? Uno solo. Un solo jugador de Fluminense adentro del área, que es el 9, Cano. Que hizo 12 goles en la Libertadores. Y ahora va a ser el 13. O sea, el único jugador a marcar de Fluminense, el único que estaba dentro del área, es el 9. ¿Vos me podés explicar por qué el central no le hace marca personal? ¿Por qué? Porque ahí todo el mundo dice, no, el que lo perdió es Advíncula. Pero hermano, ahí lo tenía que marcar Figal o Paul Fernández. O sea, alguien tenía que marcarlo, pero marca adentro del área, al 9, le tiene que hacer marcación personal, no marcación zonal. Porque ahí fue como, aparte, una gran jugada de Fluminense, pero una jugada que hacen siempre. De meter el centro, desbordar y meter el centro atrás, y Cano va al filo del offside y después se tira atrás. Ahí está, ¿ves? Y Cano va a recibir en el punto penal y no hay nadie marcándolo. Y Paul Fernández está llegando tarde a la jugada también. Entonces, y Marcelo ya estaba entrando en el área ahí, entonces si Cano no estaba Marcelo. O sea, hay obviamente que una virtud es un golazo y una virtud de Fluminense. Pero si había una cosa que Fluminense tenía de positivo, como ya lo dije un millón de veces hoy, es que Fluminense se conocen de memoria, jugaron más de 100 partidos juntos, bla, 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 todo eso que ya he dicho. Pero si tenían una desventaja también, de la misma manera, la desventaja que ellos tenían era que era conocido. Todo el mundo que estudió y se puso a ver los partidos fluminenses sabe cómo juegan y a lo que juegan. Saben que hacen este tipo de jugada. Entonces vos te podías preparar para intentar marcarlas. Entonces, la verdad que no entiendo por qué nos pasó esto. Porque Fluminense tenía la pelota, todo lo que quieras, pero minuto 34 de partido y Fluminense todavía no había tenido una chance de gol. ¿Me entendés? Y Fluminense creo que jugadas claras de gol, creo que de patear al arco, patea 2 veces en todo el partido. Porque porque tampoco era que le salía. Entonces, boludo, en una final vos tenés que ser más bicho, no puede ser. Más allá de eso, obviamente no es una falla de Boca, es una virtud de Fluminense el gol, pero que Boca tendría que haber estado más vivo en esta jugada. No le tendría que haber pasado esto.
Primero no lo marcaron a Felipe Melo, después se juntó gente acá y le ganaron la espalda a Fabra, que ahora todo el mundo le achaca a Fabra esa jugada, pero también Fluminense había juntado 4 o 5 jugadores por ese lado, por izquierda. Y Paul Fernández que no vuelve, el 5 que no vuelve, ¿ves? Figal que no marca a nadie cuando había un 9, son 2 centrales para un 9. ¿Y por qué Figal no lo está marcando? O Advíncula, o alguien que le haga marca adentro del área, marca personal acá, no mirando la pelota, mirando al que tiene que marcar. Minuto 39. Vos fíjate cómo está de nuevo, ¿ves? John Arias y Keno, los dos del mismo lado. Eso lo hace todo el tiempo Fluminense. Minuto 46, está terminando el primer tiempo. Nada. Boca, en el primer tiempo lo que tiene es esa jugada de Merentiel y esa jugada de Cavani. Esas dos, que son dos jugadas veloces de ataque, que Boca podría haber conducido mejor. Pero claramente cuando llega al entretiempo daba la sensación que Boca tenía que cambiar mucho. Si no, si seguía jugando como el primer tiempo no lo iba a empatar nunca. Estaba incómodo en el partido. El gol de Advíncula. Medina se desvía. Sí, pero vos sabés que ya metió goles así de zurda, Advíncula. Ya metió 2 goles de zurda iguales a eso, Nico. Advíncula. Contra Deportivo Pereira y contra, no me acuerdo si Colo-Colo, Racing o algún partido más, pero ya lo había metido también. Ahora Fluminense, un detalle, no tanto que habla del juego bonito y del fútbol bien jugado y cosas, pero se tiraron todo el tiempo, que está bien, no reclamo de eso porque nosotros hicimos eso contra Palmeiras, pero digo, también hacen tiempo, no es que se hacen los líricos, pero no son boludos. Y en el segundo tiempo Boca desperdició muchos minutos. Vos fijate cuántas veces como Keno y Arias siempre por el mismo lado. Y como se dieron cuenta que Advíncula por el otro lado no lo podían ganar, si ustedes se acuerdan en los primeros minutos, que Advíncula se enfrenta con Keno más de una vez y tiene esos encontronazos, ya al toque se dieron cuenta, loco, a este muchacho no lo podemos pasar. Entonces, del otro lado Fabra era una avenida. Entonces empiezan a jugar todo el tiempo por el lado de Fabra, porque claro, porque Fabra no marca bien, porque Barco era el que tenía que estar preocupado en atacar y no en defender. Entonces de esa forma Fluminense consiguió hacer 2 cosas. Primero, hacer con que Barco se preocupe demasiado con defender y con estar ahí ayudándolo a Fabra, y encima aprovechar la fraqueza de Fabra y el desastre que es Fabra. Y ahí Boca con una cosa bastante simple ya se complicó bastante. Espera Cavani, espera Merentiel en el centro, espera Merentiel. Garanino, de frente al arco para X. Va Fernández, hacia atrás. Para Paul Fernández. Barco. X Fernández. Ahí Boca va mejorando. Y yo creo que una parte de la mejora de Boca se debe también a eso del cansancio, del tema físico. Ahí prueba, la primera que prueba Advíncula de zurda, al primer palo. Vos fijate, Boca debe haber tenido ¿cuántos tiros al arco? ¿4 o 5? 2 fueron de Advíncula. Para que después Medina descargue para Advíncula. Y le da de zurda, no había funcionado. Yo creo que tal vez esa idea de ponerlo a Advíncula de 8 en el segundo tiempo tal vez hubiera sido una alternativa que podrían haber pensado. Ahí no pasó nada, se tira. ¿Y cómo se tira ese Keno? Se tiró. En realidad ahí fue John Arias, pero se tiraron varias veces.
Sí, Nico, tal cual, por eso digo, no se puede reclamar. Lo único que hago la salvedad es porque ellos dicen muchas veces que nosotros somos lo que no hacemos, que hacemos tiempo y que ellos no. Mentira, también hacen tiempo. Y es parte del... a veces se exagera con eso y es un embole, pero un poco de manejar los tiempos de partido. Sí. Mirá lo que hizo Cavani. Esta jugada, ya estamos minuto 62. Una hora de partido jugado y Cavani mete un pelotazo atrás. Cualquier cosa así. Realmente, por eso digo, son jugadas que no se explican mucho de Cavani. No le pido a Cavani, estoy tipo el Tano Pasma, ¿viste? No te pido que metas 500 pases con el Barcelona. Y acá, mira, minuto 65, por eso grité tanto el gol. Porque ya iban 20 minutos del segundo tiempo y Boca no daba la menor sensación de que fuera a empatar. No creaba peligro, nada. Era intrascendente. Teníamos la pelota un poco más, pero no conseguíamos generar peligro. Yo no se veía cómo Boca lo podía terminar empatando. Mirá, yo creo que lo de Cavani tiene que ser algo... No puede ser físico, Para mí que es algo de la cabeza también. Porque son muchos goles perdidos, muchos pases mal dados. Es una cosa de falta de confianza ya. Esta de X Fernández fue una pelota muy tonta que perdió. Y realmente no fue falta. Quiso inventar una falta ahí que nada que ver. Tal cual, Nico. Esa jugada de Cavani, no sabés lo que lo putearon. Estábamos con el grupo de hinchas de Boca acá de Curitiba, el consulado, y no. ¿Cómo vas a hizo medio que la de Kroos con Alemania, la que de Pepito Higuaín, un pelotazo, una asistencia, lo dejó mano a mano el tipo. El delantero brasileño. El 9, generando el código QR, participó por una moto espectacular. Mira, ya estábamos prácticamente en 25 minutos del segundo tiempo, minuto 68. Y Boca no conseguía. No había mejorado demasiado en el segundo tiempo. Tenía un poquito más la pelota, qué sé yo, pero no generaba peligro. Y vos fíjate en la mitad de la cancha cómo tenemos un agujerazo, ¿viste? O sea, Fluminense junta jugadores para ir toqueteando y qué sé yo. De nuevo, vos fíjate cómo está Samuel Xavier ahí, Taqueno ahí. Y en la mitad de la cancha nosotros un agujero, ¿viste? ¿No? A pesar de que nosotros teníamos 4 mediocampistas, Medina, Paul Fernández, X y Barco, pero no conseguimos copar el medio. Y creo que ahí claramente pesó que Paul Fernández fue un desastre, no está a la altura de Boca y de estos partidos, y que los pibes son muy pibes. Le falta más tiempo, más rodaje y eso. Uy, esta fue buena. Fue un buen disparo de X. Ah, no, pero después hay otra, no sé si es de Merentiel o de Medina, pasó al lado del palo. Ah, es rojo. Tendrías que haber jugado esa final vos, ¿Cómo te vas a expulsar así? Y ahí Cavani empezó. Ahora no entiendo eso, ¿no? Che, Cavani jugó pocos minutos, tuvo mucho tiempo de descanso. ¿Cómo puede ser que se le ponga duro los músculos después de 60 minutos?
Acá es el gol. Ahí está, ¿eh? Y Marcelo, otro que también no... Un golazo, ¿eh? Golazo. ¿Cómo grité ese gol? Porque no se veía venir el gol, ¿eh? Y es como vos decís, Nico, después del gol Boca no tampoco mejoró. O sea, lo que se notó, que se va a empezar a ver ahora, es que Boca tiene, a partir de ahí Boca sigue teniendo la pelota. Fluminense ya no tiene la pelota y le cuesta. Pero Boca no tenía ideas. O sea, Boca empieza a tener más la pelota, a sufrir un poco menos, ¿viste? Fluminense no rondea mucho el área de Boca, pero Boca tampoco... Ahí Boca tendría que haber acelerado. O después en el tiempo extra, ¿viste? Pero ahí es cuando Boca tenía para acelerar y matar para intentar darlo vuelta, porque Fluminense estaba... Golazo, ¿eh? Se inventó un gol realmente, ¿eh? Yo no entiendo por qué estaban chequeando tanto la posición de Cavani, si la pelota no pasa ni cerca de Cavani en ese gol. No hay ninguna interferencia en esa jugada. No, pero yo creo que a Barco no le pasó eso. El tema de Barco es el siguiente. Fue muy marcado. Porque era el jugador que todo el mundo sabía. Che, loco, ¿cuál es el que agarra la pelota y gambetea en Boca? Barco. Entonces, ¿cuál es el jugador a marcar? Barco. Y bueno, y lo fueron a marcar a él. O sea, Fluminense se preparó para marcar y siempre tenía a alguien cerca de Barco. Y Boca no tenía... no tuvo otras alternativas. O sea, no tuvo... No pensó en otras opciones, que era una cosa bastante obvia, ¿no? Todos sabíamos que a Barco le iban a prestar atención. Manoteado en la cara de un Fluminense, no me acuerdo de eso, che. Pasó acá en el resumen, no me acuerdo de eso, che. Ay, Dios, qué manera de desperdiciar jugadas paradas, ¿eh? Increíble cómo las pelotas paradas. Después la voy a ver a esa, porque no me acuerdo de esa jugada, che. Del manotazo, no debo haber visto ese pedazo de la jugada, pues no me lo acuerdo. Y como viste, lo vi con mucha gente, hay ruido, no se escucha bien la transmisión, entonces no me había ni dado cuenta que era eso lo que reclamaban. Como vi en la imagen del VAR que estaban viendo el offside de Cavani, yo pensaba que era el offside y no entendía bien por qué. Con el 9 Kennedy, con el 40 Diego Barbosa, con el 45 Lima para reemplazar al número 8, Martinelli. Y acá Fluminense decae cuando empieza a meter los cambios. Y hizo una cosa también, que al poner a John Kennedy, Fluminense partió el equipo. Porque Kennedy es delantero. Ahí estaba Jesús, mira. ¿Vieron el video de él cantando Soy de Boca desde el pesebre? ¿Ves cómo Fluminense siempre se manda algunas en la salida? Por eso hay que apurarlos. Esta fue muy... Mirá, minuto 88. Si eso era gol, se acababa. Fluminense es un equipo que siempre te da un regalito en la salida. Pasó cerquita, ¿eh? John Kennedy. Y ahí por esa amarilla él se va expulsado después.
Pero esa amarilla está bien dada porque el tipo levanta la mano demasiado y es solo amarillo, por supuesto. No es una agresión, sino le mete la mano en la cara, el árbitro da amarilla y listo, y chao, ¿ves? Ahí. Aparte, el árbitro le da amarilla porque pensó que el número 9 jamás iba a hacer otra falta de amarilla ni otro motivo. Entonces estaba seguro que no lo iba a tener que expulsar, pero bueno, ahí después el tipo... Tendrían que cambiar eso en el reglamento, Ah, sí, la del palo, sí, tal cual. Creo que es el lateral que entra y patea mano. Estas son las cosas que por eso yo creo que desde el... Esto es una cosa que quiero ver, mira, porque desde el técnico me parece que hay muchas fallas de Boca en la planificación del partido y en eso que hablo del plan B, plan C y esas cosas. Loco, todo el mundo sabía cuando vemos acá, mira. Todo el mundo que vio a Fluminense jugar, y ellos lo vieron porque lo estudiaron y qué sé yo, que Boca jugó así, ¿no es cierto? Era esto. Y Fluminense así. El jugador que siempre entra en Fluminense es John Kennedy. Siempre entra en Fluminense. John Kennedy. John Kennedy de delantero. Entonces cuando pasa a jugar con John Kennedy, pasa a jugar con dos adelante. Entonces ahí el Paul Fernández y ya había que estar preparado para arreglar eso. Pero automáticamente perdieron un jugador en la mitad de la cancha porque se fue acá para que entre John Kennedy. Entonces quedan con los 4 centrales, pero empieza a dejar menos gente en el área. Entonces ahí es donde Boca tenía que... y era obvio que en algún momento el partido John Kennedy iba a salir, iba a entrar, y Cano no iba a salir. Obviamente no, el cambio que Diniz hace siempre. Pero Boca, después de eso, queda mal parado. Y tanto es que Fluminense tiene esa chance de gol, que la acabamos de ver, con el lateral ahí. Y después va a tener el gol, y va a tener otra. Y no es una sorpresa, o sea, era una cosa medio esperable que pasara. Y esta fue clara, si el tipo le pegaba bien. No tenemos nada en el banco, dice Tony. Che, yo creo que hay un poco, Creo que en el banco Boca tenía más que Fluminense, por ejemplo. A mí me da la sensación que nosotros teníamos más piezas que Fluminense. Lo que pasa es que a mí lo que yo creo que falló es realmente toda la parte de estrategia, ¿no? Es Almirón el que no estuvo a la altura. Alan Bracamonte, ¿cómo anda, amigo? ¿Bien, che? Seguir esperando. La próxima nos toca por penales. Bueno, y sí, puede ser, che. Keno. Ese Keno es el que jugaba en Palmeiras en 2018. Que le hizo un gol a Boca en la Bombonera. Aquel día que Rossi se manda un cagadón y terminamos perdiendo por fase de grupo 2-0 en la Bombonera. Keno era el que había hecho el gol. Estoy mirando el chat de Twitch. Ah, sí, me olvidé de mirar, che. Super Vitri, falta más polvorita arriba en Boca. Tal cual, hermano. Creo que es así. Golazo, Pero vamos a verla de nuevo porque justo me distraje mirando el chat.
esta copa le da unas balas más a Diniz en la selección. Va a ser amonestado. Amonestado el Angola. Sí, yo qué sé yo lo que están haciendo con... Que corre. Viene Andrés. A ver, mira, vos fíjate, ¿no? Pará. Es verdad que ya es tiempo extra, entonces está todo el mundo medio cansado, qué sé yo. Pero está John Kennedy, fíjese cómo están, ¿viste? John Kennedy y Cano como delanteros van contra nuestros centrales allá. Y van a hacer una jugada que Fluminense también hace mucho, que es meter un pelotazo para bajarla. Juega eso. Muchas veces Fluminense hace eso. Presiona Hanson. Vos fíjate cómo en la mitad de la cancha, ¿ves? No, los dejamos, viste, totalmente solos los tipos, sin marca. Lo mismo del primer gol, del error del gol de Felipe Melo, hasta que metió el pase. Bueno, de nuevo lo mismo acá, nadie marcando. Ganso agarra la pelota con mucha calma, ya la había agarrado André antes. Y va a meter, Sí, está el flu. Kennedy. Tocaba Barbosa. ¿ves? Va para Kennedy. Le pega al arco. Gol. Después, golazo la definición, pero el 5 no está ahí marcando, no está marcando más adelante en 3/4 para que meta el pase bien. Después no está marcando John Kennedy nadie. No es que el gol es un error de Boca, obvio que no, es virtud de Fluminense, pero estas cosas, no, estas jugadas sí, si ustedes se acuerdan, Fluminense, el gol que le hace a Inter para dar vuelta el partido y ir a la final, es así también. Pelotazo, uno la baja y el otro y John Kennedy hace el gol. Es la misma jugada. Entonces, hermano, no era sorpresa, era solo estudiarlo a Fluminense y preocuparse para marcarlo. Claro, tal cual, como vos decís, jugada eléctrica en 2 toques, pim pam, tal cual, es así. Eso es lo que le falta a Boca. Boca es un equipo que no tiene chispa, va todo muy lento, muy... Vos fíjate el agujerazo, mira, a donde está, vos date cuenta cómo está mano a mano los centrales. No, en realidad Figal salió allá con John Kennedy para quedar pagando. Un agujerazo en la mitad de la cancha, porque Paul Fernández está ahí al lado del árbitro. No está marcando el que mete el pase, porque le está dando 5 metros para que el tipo pueda meter el pase tranquilo. Y tampoco está marcando ahí a John Kennedy que le va a dar la espalda. O sea, no está haciendo ni una cosa ni la otra. No está haciendo nada. Está ahí parado como poste en la mitad de la cancha. Y por eso va a salir el gol. El jugador que interviene no es el adelantado, es un golazo. Kennedy detrás. El mediocampista Bueno, central. expulsado. Estaba amonestado el 8. Señoras y señores. Y esto es una boludez que tendría que cambiar el reglamento. Amonestado. Por un festejo indebido. ¿Será que el tipo me parece que el pibe ni sabía que no se puede hacer eso? Se lo vendrá, señoras y señores. Pero realmente no se puede, pero es una pelotudez. ¿Cómo vas a expulsar a un jugador por eso? Se lo gana 2-1. ¿Dónde arranca la jugada? Mirá Figal, al trote vuelve, nadie cierra, Paul Fernández ni está. Todo bien que es un golazo de Fluminense, pero Boca también ¿Qué golazo metió? ¿Qué golazo? es la cosa más vieja del fútbol, loco. Mete un pasecito para que uno la baje para el que viene de atrás. O sea, para que el pivote es tan ABC. Perdón, Keno interpreta magníficamente la jugada. A ver, che, ¿qué me están diciendo en el Twitch? Vamos a ver, que me olvidé de leer las cosas por acá. A ver, Frankie me dice, yo hubiera cambiado a Cavani por Benedetto en el medio tiempo. Sí, la verdad que estaba para el cambio, Fran. Cavani tuvo un partido desastroso. Como los centros de mierda de Cheloto, sí, tal cual. Se tiró al piso ni bien, la pelota ingresó, se agarra la cara, se tironea de la remera, está desconsolado. Valdés, Ramírez, Roncaglia, Campuzano, ni de pedo está en el Boca de Bianchi. Sí, se tienen que ir. Valdés no está a la altura de Boca, Ramírez tampoco, Roncaglia, Campuzano. Y hay que darle salida a esos jugadores. Y basta de Fabra, por favor. Basta de Fabra. Y esto no es penal, no. ¿Qué va a ser penal eso? Aguanta la pelota Lima. La va a hacer rebotar. Y de calma el árbitro. Nadie marca al presidente Kennedy. Tranquilo, tranquilo.
Ahí el tipo se cae, pero no pone la mano. ¿Qué quiere que haga con la mano el tipo? La deja en el vestuario. O sea, eso no es penal. Está bien que no se dé penal ahí. Lo que pasa es que es lo que dije al comienzo del video, ¿no? Hoy en día uno no sabe porque a veces cobran cada cosa. Y este Fabra, qué tipo idiota, Era obvio que después de la expulsión de John Kennedy estaban buscando, el árbitro iba a compensar lo que fuese y el VAR también. Y ahí el tipo va y le mete un... Que tampoco esto es agresión, porque mira, eso no es más grave que el empujón que le da por frenar, es la misma cosa, ¿no? No tendrían ni que haber expulsado a Kennedy ni que haber expulsado a Fabra. Ahora Fabra es una cosa increíble lo verde que es el tipo para meter ese cachetazo ahí. ¿Para qué? Tal cual, Tony. Es como vos decís. O sea, Kennedy, cualquiera que vio los partidos fluminenses sabe que Kennedy es un pibe que entra y que mete picante, que es peligrosísimo, que se mueve mucho, que le pega de cualquier lado, que viene haciendo goles. Entonces, y en las primeras jugadas, viste, ya demostró eso. Entonces lo tenés que marcar. Cachetazo de Fabra. Con 15 minutos Fabra. Insólito lo que hizo Fabra, Lo van a echar a Fabra en Boca. Ahora es insólito lo que acaba de hacer Fabra. Benedetto desperdició. Perder la cabeza en un momento como este del partido. Guacho Pistola. El partido de su vida, ¿cuál era el partido? ¿De quién hablas, che, que era el partido de su vida? ¿De Cavani será? Me parece que Irrón dice que Cavani se pudo de la llegada de Neymar al PSG. Sin siquiera tener amarilla, ¿no? Porque Che, hermano, ¿no te parece que Benedetto desperdició su vuelta a Boca? Sí, tal cual. Tal cual. Yo no veo mano sancionable. Para mí sí. Y creo que yo le di tiempo. Para mí Benedetto es un muy buen jugador porque yo lo vi hacer muchísimos goles y muchísimos golazos. Eso que estaba hablando antes de Cavani, que me sorprende la parte individual de él. No que no haga 500 goles, pero sino que técnicamente le veo muchos errores. Bueno, Benedetto yo le vi hacer un golazos impresionantes. Bueno, sin ir más lejos, Benedetto en la semifinal de 2018 metió 3 goles y en la final metió 2 goles. Metió 5 goles en los 4 partidos más difíciles de la Libertadores. Entonces, es un tipo que metió gol en todos los clásicos. Eso es un buen jugador, pero la verdad que desde que volvió a Boca, y ya se le dio tiempo, son 2 años. 2 años enteros es un desastre. No ha jugado bien nunca. Por más que haya hecho algún que otro gol en algún que otro partido, vos agarrás la estadística fría de Benedetto y no ha jugado tantos partidos, pero no es un desastre. Ha hecho goles. Pero vos ves los partidos y es un desastre, ¿no? Y ya no... Ya es una cosa que no se puede... Ya pasó demasiado tiempo. Debería haber el cachetazo de Fabra. Sí. Está de espalda. A ver qué dice Tony. Encima Boca trae jugadores burros. Sí. Tal cual. No solo eso. Fabra es un tipo que está marcado en Boca por hacer cagada desde que llegó a Boca. En la semifinal contra Independiente del Valle, él comete un error en los 2 goles en Ecuador. Boca, ¿se acuerdan? En 2016 Boca le estaba ganando la semifinal 1-0 allá en Ecuador. Fabra se manda 2 cagadas en los 2 goles y Independiente del Valle lo da vuelta. Después contra Santos de nuevo, que se hace expulsar. Y ahora de nuevo, o sea, es una cosa que... Y 1 millón de errores más a lo largo del partido. Es una cosa que... viejo conocido lo de Fabra, ¿no? Es increíble. Tal cual, yo creo que, o sea, si Boca salía campeón, yo lo dejaría al Mirón por el tema de que se podía dar ya siendo campeón y cosas, el equipo podía crecer mucho más. Pero ahora no tiene cómo seguir. Esta no pasó tan cerca. Yo sé que algunos lo están criticando a Taborda, qué sé yo, pero en realidad eso es una cosa que me da bronca también de Almirón. ¿Cómo vas a poner un pibe que tiene 19, 20 años, que casi no le diste chance de jugar,
y lo pones a salvar a Boca. En la prorrogación le decís, Taborda, vení, vos ahora vas a hacer la manija del equipo y no vas a hacer ganar el partido, no vas a empatar el partido, con lo que la pelota quema. Déjate joder. O sea, entonces, en todo caso, lo hubieras hecho jugar 20 partidos a Taborda, como para que llegara con esa confianza. Pero Taborda jugó con Almirón, ha jugado 2 partidos y 15 minutitos. O sea, Almirón no le dio a Taborda la posibilidad de que se transforme en un... No hizo con Taborda lo que hizo con X Fernández, con Barco, con Medina. Entonces, ¿cómo no tiras a la cancha así? Esta fue la que pudo haber sido el gol, que pegó en el palo. ¿Qué jugadores son salvables, Frankie, después de fuera de los pibes? Es una buena pregunta, che. No hay muchos, Fue el goleador de esta Copa Libertadores, el MVP de la competición, sin duda. Clase de- una copia de Rossi. Yo al cambio de Figal lo entendí, che. O sea, lo que no entendí es, terminándose el partido, cambiar defensores. Pero era por la expulsión. Era Valdés, porque va bien de cabeza también, y porque no tenía amarilla. Porque si había un contraataque, que el tipo pudiera hacer una falta de amarilla y que no se quedara Boca con 9. Fue por eso. Pero la verdad que estás perdiendo. Faltan 3 minutos para que termine el partido y te mete un central, lo querés matar. Yo apagué acá sin querer. Sí, yo apagué acá sin querer el micrófono. Ahí está. No, lo que decía que, bueno, Boca no tuvo muchas ideas en todo el partido. En realidad lo único que Boca hizo fue meter centros al área. O sea, fue la jugada que Advíncula se inventó solo, de engancharse adentro a lo Messi, ponerla contra un palo, hacer un golazo, y después mete centro, y encima todo centro de mierda, porque nos metió un buen centro. Pero no hubo una jugada, una triangulación, tiramos una pared, metemos un desborde hasta el fondo del área. No hubo nada. Boca, muy pobre lo de Boca en ataque. Y después alguna velocidad para algún contraataque que hubo ahí, viste, con los tiros desde afuera del área. Pero por eso, la verdad que para tener un mes de trabajo, y como Almirón dijo que estaban preparados y Guardiola el equipo, yo esperaba muchísimo más. Así que bueno, gente, hemos hablado un montonazo. Estuve acá, he dado la cara, en las buenas y en las malas. Acá estamos. Ya se dará en algún momento la... Vos sabés que con esto quería terminar y leemos el chat y termino, pero yo por supuesto que quiero ganar a Libertadores, todo, pero en algún momento se va a dar, porque yo estaba mucho más ansioso con el Mundial, porque yo realmente quería que Argentina fuera campeón del mundo, no lo había visto. Yo nací en el año 88, así que no había visto a Argentina campeón. Y yo empecé a ver el fútbol en el Mundial de Francia 98. Entonces a mí me tocó justo
ver a Boca, lo primero que vi de Boca fue el Boca de Bianchi. Entonces, yo ya vi a Boca ganar 4 Libertadores. Entonces, es como que entiendo que los adolescentes, los más jóvenes de ahora, dicen, che, loco, hace 16 años que no la ganamos, qué sé yo, pero bueno. Como yo ya la gané varias veces, a mí me tocó, es como que no me desespera tanto. Y de cualquier forma, como dice Fabián, el fútbol da revancha y principalmente Libertadores se juegan todos los años, a diferencia de un mundial, todas las temporadas. Así que Boca va a seguir compitiendo, así como en estos 16 años es el equipo que más veces ha llegado a finales y semifinales, porque Boca llegó semifinal en 2008, final 2012. Después semifinal 2016, final 2018, semifinal 19, 20 y ahora final de nuevo. Va a seguir llegando y en algún momento se nos va a dar. Así que ya a no perder la esperanza, che, ya vamos a poder ganar. Vamos a leer los comentarios entonces. Lo que sí, como dije al comienzo del video, necesitamos es hacer un buen trabajo para llegar mejor. En 2012 llegamos con un equipo a los tumbos, en 2018 lo mismo y en 2023 lo mismo. Entonces es hora de que Boca haga un proyecto serio para armar bien, creo que el plantel está, y ahora armar para que la próxima vez que lleguemos bien, lleguemos como llegamos en la época de Bianchi, como llegamos con Russo en 2007, o sea, con un equipo realmente que nos convenza y no así como se llegó esta vez, porque realmente esta vez lo más justo, o sea, si no hubiésemos llegado a la final, no sé si lo más justo, porque en realidad no es que Palmeiras o Racing mereció ganar, pero éramos no fuimos un gran finalista de la Libertadores ni a palo, eso está más que claro. O sea, Boca no fue un gran equipo, hizo una copa muy medio pelo, es así. A ver qué dicen en Twitch. La verdad no se le puede decir nada a Taborda, es un pibe que está cagadísimo, no ha jugado nada con Boca, que va a ser una final. Y sí, claro, tal cual, hay que darle tiempo, che. No logramos hacer ocasiones. Una jugada de Advíncula, exactamente, nos comemos el 3-1, sí, tal cual. Yo creo que es salvable Romero, dice Fran. Son un crack. Bueno, gracias amigo, gracias Fran. Che, la verdad que yo tengo ganas de volver a hacerlo estos directos y hablar más seguido. Lo que pasa es que después con los viajes, con el laburo y esas cosas se me complica, pero me tengo que organizar para que empecemos a tener siempre, por lo menos una vez por semana, hacer un directo de esto para charlar y después los otros videos de las otras cosas que vamos subiendo en el canal. Autocrítica, Boca tiene que sostener a sus pibes y encontrar nuevas caras del fútbol argentino, no jugadores recuerdos. Sí, yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que no tiene mucho sentido hacer el diario del lunes, ¿no? Hablar ahora. Pero si estaba Benedetto, no tenía tanto sentido que viniera Cavani. En todo caso, se tenía que ir Benedetto, que es lo que debería pasar ahora. Se va Benedetto y se queda Cavani. Los dos, tener 2 9 así, tan grandes, cosas, no tiene tanto sentido. Y encima, más Merentiel, ahí creo que hay que apostar a otra cosa. Bueno, che, vamos a ver qué tenemos que leer acá en nuestro chat de YouTube, que está en la pantalla. No ganaron ni un partido en toda la Copa. No, en realidad, vos sabés que Boca llegó a la final de 2015, a la final de esta Libertadores, ganando la misma cantidad de partidos que River en 2015. Así que los líricos, ojota con eso, porque el equipo, el campeón, ¿saben cuál es el campeón de la Libertadores con menos victorias de la historia? Club Atlético River Plate de Napoleón Gallardo. Así que ojota con esa de hacerse los líricos, No, nosotros jugamos, no ganamos por penales, damos show, las bolas. Y está bien, es ganar, hay que ganar. Lirismo al teatro. Qué generoso Boca reviviendo muertos. La primera Libertadores Fluminense, sí. Y me han hecho pocos chistes, che. Esperaba que me estuvieran gastando más. Han estado compacientes. Me han tenido piedad, ¿No es cierto, Nico? Bueno, che, como dice Chico Huarte, a mañana va a ser otro día, tal cual. Hay que apoyar más que nunca. Sí, pero yo creo que Boca tiene, che.
Ojalá que... a mí me gusta el plantel ahora. Este plantel me gusta. No es una locura, pero me gusta. Mucho más de lo que me gustaba a comienzo de año. Argentina-Uruguay es ahora a fin de mes. No me acuerdo bien la fecha, pero es en noviembre todavía. Es durante noviembre la fecha. La mística de Napoleón. ¿Mereció perder? ¿Mereció ganar? Pregunta José. No. Creo que Fluminense es justo ganador. Y Fluminense hizo una Copa Libertadores mejor que la de Boca, sin dudas. O sea, Fluminense tiene una Libertadores para poner en el cuadro. Le ganó 5-1 a River en fase de grupos. Después eliminó en semifinal a Inter de una forma épica y le gana en la final a Boca, que es el equipo más ganador de la Libertadores. Ya sé que Independiente tiene 7. Lo que pasa es que Independiente no la juega la Libertadores hace muchísimo tiempo. Entonces como que ha quedado... Tiene merecido el Rey de Copa, no quiero discutir eso, pero no es un equipo... hoy nadie piensa en ganarle Independiente, porque ni la juega. Entonces, medio que los equipos a vencer son Palmeiras, Flamengo, Boca, River, esos son los grandes, y Fluminense sale campeón ganándole a uno de esos. Entonces no es que salió campeón ganándole, qué sé yo, a Independiente del Valle, como le pasó en 2016 a Atlético Nacional, o a Gremio, que le ganó a Lanús, viste que Fluminense salió campeón ganándole a Boca, y con Boca viendo inundado Río de Janeiro y copado. Y copado la ciudad y llevado un montón de gente, así que lo tienen que festejar, que se lo merecen. Bueno, gente, vámonos a dormir nomás. Basta, se tiene que terminar este día de una vez. Así que déjenme ir a dormir. Basta de hacerme sufrir. Mañana será un nuevo día, como dice Chico Buarque, ¿no? Bueno, loco, nos vemos, che. Por ahí, no sé si mañana hay algo, partido interesante, algo, creo que no hay nada. Pero por ahí prendemos mañana, o si no después ponemos ahí en el canal y vamos prendiendo. Gente, para terminar, voy a poner la propaganda de Project 6 Shop, y con eso nos vamos. Si alguien quiere comprar camiseta, si quieren comprar la camiseta del Flu o la camiseta de Cavani, la pueden comprar ahí usen el código que tiene ahí en la descripción y pagan más barato. Che, un abrazo, nos vemos, gracias por el aguante, por estar ahí, y hasta el próximo video o el próximo directo. Voilà. Chao Fran, abrazo. Chao Doco, chao Nico, chao Belén. Un abrazo. En Project 6 Shop te podés comprar la camiseta que quieras. Esta de Messi, por ejemplo, con la que ganó la Copa América y la finalísima frente a Italia. También esta de Lautaro Martínez del Inter, es una locura. Mirá los detalles. O esta de Benzema, con la que ganó la Champions número 14. Mirá la calidad de la tela y de todo perfecto. Una cosa espectacular. Y si te gustan camisetas históricas, mirá esta de Zidane, con la que ganó el Mundial 98. La de Iniesta en el Mundial 2010. La de Ronaldo el Fenómeno, con la que el 2002 salió campeón, pentacampeón. Bergkamp, si te gustan los jugadores holandeses en el Mundial 98. Lo único que tenés que hacer es entrar en el link que tenés acá en la descripción, elegís todas las camisetas que quieras y cuando vas a finalizar la compra pones en los cupones leyendas y vas a tener un 10% extra de descuento. Así que no te olvides, Project 6 Shop, anda y míralo ahora.